todo el mundo cuando falla el examen dice, tengo que estudiar más. No. En psicos hay un peligro muy gordo y es el tiempo que le inviertes a cada pregunta. La dificultad de una pregunta fácil no es la propia pregunta, es que no puedes fallarla. Porque si somos 1000 personas aquí ahora mismo, la van a fallar 50. ¿Cuántas bolsas estás ahora mismo? Pues debo estar en 6, 7 más o menos. Hay gente que sacó un 8,5 en la anterior convocatoria que no tiene plaza, porque a lo mejor tiene de 15 puntos de méritos, tiene 2. Hice la misma pregunta al que quedó el número 1 de la promoción anterior a la mía, en mi oposición. Buenas, bienvenidos a Formación Ninja. Hoy tenemos otra tutoría con un opositor que ha venido desde Barcelona, opositor auxiliar administrativo del Estado. Bienvenido, Alex. Eso es, encantado. ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por venir. A vosotros. ¿Has venido en Renfe o en bus? En Renfe, ¿no? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Ha llegado Muy un bien, tiempo? súper rápido. ¿Sí? Genial. A mí me encanta, ¿eh? Yo cuando subo, bueno, tenemos ese equipo en Barcelona, te lo comentaba antes, y a mí me encanta, es que en 2 horas y media me planto en Barcelona en Sants y Súper rápido. estoy de lujo. Eso es. Cuéntanos un poco de ti, auxiliar administrativo del Estado, Eso. pero me has dicho que vienes de locales. Vengo de locales, también Vale. como auxiliar administrativo, pero siempre de locales, exacto. Pasa que me di cuenta un poquito de pues, conocer un poco más el mundo, porque también me gusta el tema de oposiciones, y decidí dar el salto a Ninja y a la vez cambiarme a las de AGE del Estado en este caso. Vale, cuando ibas a locales siempre a Barcelona. Siempre Barcelona, pero no como tal ciudad, sino también me movía por Sí, municipios distintos alrededor municipios, y exacto, sí. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo fue? Mal, Mal. sí. ¿Por? Porque te das un poco de cuenta que son temarios totalmente distintos entre diferentes ayuntamientos, entidades entre ellas, y al final lo que pasa es que te estudias un temario que solo sirve para ese ayuntamiento, aunque tenga el temario común general. Y claro, ves que hay gente que lleva 5 años, 6 como interino, la mayoría tienen fase de... Mucho concurso, oposición, claro. Te sacan Exacto. puntos y te adelantan. Exacto, hay que tener bastante nota a nivel de examen para poder superar a la suma de los dos, de examen y de méritos. ¿Vas a entrar en alguna bolsa? Sí. ¿Estás en algún lado interino? Sí, no soy como interino, pero sí estoy en alguna bolsa de trabajo que me he quedado sin plaza y estoy ahí, esperando a que me llamen. Eso te iba a decir, ¿es factible que te llamen en breve? Supongo que sí. A ver, son ayuntamientos que hay algunos que son pequeños, a lo mejor son 15, 20, 30.000 habitantes, que no es igual que un ayuntamiento de 60.000, 70.000, pero bueno, supongo que llegará al día. Estoy normalmente, pues si hay 100 personas que se han presentado, pues a lo mejor estoy en el número 20 por méritos y tal. Entonces espero que llegue pronto el día que me llamen. Hay provincias, comunidades autónomas, donde la figura del opositor local, o sea, todos los municipios tienen concurso de oposiciones, todos, no ocurre en muchos sitios, pero sí ocurre, y lo que acaba ocurriendo es que la vida del opositor se alarga, porque tú entras, porque primero hay muchos interinos, entonces te adelantan por méritos, entonces tú vas entrando a las bolsas, pasa un poco como en educación, tú vas entrando a las bolsas, te empiezan a llamar, empiezas a acumular méritos, tú sigues opositando, y sigues opositando y sigues acumulando méritos, empiezas a coger experiencia, formaciones, vas como poco a poco y de repente pillas 8 años más tarde. Es como que se alarga la vida del opositor respecto a un AGE que si te preparas bien a lo mejor en 2 años estás dentro. Eso es, sí, yo cuando he ido, yo me quedaba charlando a veces con la gente, ¿no? Al salir del examen y me decían, no, es que yo llevo 5 años opositando y he ido pillando en diferentes ayuntamientos y claro, pues he conseguido algún mérito por experiencia, que a lo mejor es el que más cuesta porque cursos puede hacer todo el mundo realmente. Y dices, ostras, es que yo no quiero estarme 6 o 7 años, ¿no? Realmente estudiando porque, quieras o no, es un desgaste. Poco a poco no empiezas igual cuando ibas 1 año que cuando ibas 5. Y más sabiendo que son corporaciones locales que a lo mejor salen 3 plazas, salen 4, no salen 50 normalmente. Sí. A mí la estrategia de corporaciones locales me gusta mucho en comunidades autónomas donde, por ejemplo, en Madrid hay muchos municipios que apenas tienen temario local. O sea, tienen un tema, algunos ninguno. Directamente no tienen temas locales, son siempre temas o autonómicos o estatales. Entonces, claro, tú vas con el temario común y es que llevas el 100% del temario. Y en sitios incluso que donde no tienen concurso. Entonces, claro, aterrizas y si haces un buen examen estás dentro. Pero claro, en sitios donde el porcentaje de temario común ya no es de un 70 a un 80, sino que te baja un 60%, y hay un 40% específico que todo el esfuerzo que le eché aquí no me va a valer para nada más que para estas 4 plazas. Exacto. Que encima tienen concurso, que encima son 4 plazas y hay 6 interinos que... Y ahí está, no merece tanto la pena. Exacto, sí. Yo cuando empecé no conocía bien esto de concurso, oposición y tal, y cuando me fui informando pensé, ostras, es que realmente acababa apuntándome solo a las que eran oposición. Claro. Pero hay muy poquitas, en locales hay muy pocas que hayan así, porque aparte, yo se lo comentaba antes a Chris, que está hablando con ella, que yo le decía, yo es que llegó un punto que yo salía a una convocatoria porque me encanta verlas, aunque no vaya a apuntarme, ¿no? En este caso el Diva Processus, que se llama en Cataluña. Sí, yo lo que hacía era decir 2 plazas en el Ayuntamiento de Granollers, ¿no? Entonces yo me metía en la web del Ayuntamiento, sede electrónica, RLT, Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento,
auxiliar administrativo, 2 plazas ocupadas. ¿Qué me está diciendo eso? Que las 2 plazas que han convocado están ocupadas por un interino. Y después cogía, me iba a la última convocatoria de auxiliar administrativo del propio ayuntamiento, ¿Sí? y miraba, María, y resulta que también es la interina, vaya. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía, imposible, porque el tribunal siempre está compuesto por una persona externa que viene del Estado, si no me equivoco, y gente de la propia corporación. Entonces, ¿qué pasa? Que conocen a esa persona. ¿Qué puede pasar? Que luego hacen la entrevista y ves que ha sacado un 6, porque no está bien preparada, a lo mejor, ¿no? Pero tiene todos los méritos y en la entrevista tiene 10 puntos de 10. Claro. Dices, wow, ¿no? Entonces, pues llega a ese punto y te das cuenta que realmente hay mucho interino. Entonces, cuando vas a locales con muy pocas plazas que tienen interinos, pues es muy complicado poder llegar a... Sí, qué interesante esto que has dicho. Exacto. Poder llegar a tener esa plaza para ti, ¿no? Porque esa persona o sacas muy buena nota en el teórico o realmente, aunque tú saques a lo mejor un 8,5, que sería una nota de corte alta, cuando llega a la fase de méritos, te va a tumbar. No vas a tener plaza porque esa persona te ha adelantado, ha sacado un 6, pero tiene todos los puntos. Claro, y ahí es cuando se te alarga la vida al opositor, porque tú sabes que no puedes optar a plaza, Exacto. puedes optar a ser interino y 2 años más tarde el que va a estar en la situación de María, ¿no? ¿Me has dicho? Exacto. Pues eres tú. Entonces, claro, son 2 años más de oposición. O sea, a mí esa fue la parte que me hizo un poco pensar, replantearme, ¿no? Porque, como te comentaba antes, llevaba casi 7 años o así más o menos pinchando, ¿no? En oposiciones o que me molaba el tema de opositar. Y yo decía, es que nunca pillo, ¿no? Sí que es verdad que no me preparaba muy bien porque no... Eso te iba a decir, 7 años. Sí, porque nunca me he estado en una academia, por ejemplo, ni estudiaba mucho porque al ser temas tan distintos me estudiaba más la parte específica, ¿no? Porque la veía más sencilla, ¿no? Aparte, en Cataluña, por ejemplo, en la mayoría de posiciones no hay informática porque existe el ACTIC, que es un certificado que hace en la Generalitat, ¿no? Que es como equivalente. Sí. Entonces son menos temas. Por ejemplo, auxiliar son 20 temas en corporaciones locales frente a 26, 28, si no me equivoco, de AGE, ¿no? Y entonces nunca me motivaba, ¿no? Porque como había ido a alguna academia y demás y no me gustaba del todo pues la metodología que usaba en esa academia, ¿no? Entonces yo pagar por un servicio que no le voy a sacar partido porque no me voy a adaptar a él y él no se va a adaptar a mí, obviamente, no le veía sentido. Entonces, ¿yo qué decía? Pues solo una convocatoria me estudio el específico, que suelen ser ordenanzas municipales, sí, y concepto del municipio, ¿no? Conocerte un poquito pues las calles, ¿no? Las entidades públicas, bibliotecas, polideportivos de la propia, bueno, de la corporación local. Y si pillo, siendo consciente que no iba a pillar plaza, que lo que iba era a entrar en una bolsa de trabajo. Pero ya era consciente de eso. ¿Cuántas bolsas estás ahora mismo? Pues debo estar en 6, 7 más o menos. ¿Cómo sigues tú? O sea, me estás hablando de cosas que son muy avanzadas, que la mayoría de la gente no se da cuenta. Nunca. En 7 años opositando la gente no se da cuenta. O 4 años opositando. Tiene pinta de que estratégicamente sabes leer muy bien las bases y leer muy bien cómo enfrentarse. ¿Por qué en 7 años no has pillado? O sea, Pues, que más allá de esto que me estás contando de locales, sí. ¿cómo es que te has dado cuenta ahora de saltar a AGE? A ver, porque sí que domino mucho... O sea, ¿qué ha pasado ahí? Exacto, yo domino mucho corporaciones locales y me encanta leer las bases, aparte es que lo disfruto. O sea, es algo que me gusta, ¿no? Cada día entro, miro lo que sale anunciado, pero a nivel estatal nunca me había puesto a mirar pues cómo es bien un proceso selectivo, ¿no? de AGE, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que pues al final me cansé y lo descubrí, pero nunca me había metido en estatales porque no me llamaba, tampoco conocía mucho, ¿no? Sí que el funcionamiento más o menos es similar, ¿no? Pues en este caso no hay méritos, ¿no? Que es por eso estoy aquí. Y principalmente fue eso, pero no me llamaba mucho. ¿Y estudiar? Estudiar me encanta. Siempre he estudiado online aparte normalmente, o sea, soy técnico superior en integración social y lo hice online también y entonces me gusta estudiar, de hecho, yo disfruto estudiando, ¿no? Le decía, yo es que voy a estudiar y me gusta, ¿no? Estudio Constitución, que en Ninja pues es una pasada, ¿no? Con Chris, yo le decía, es que aparte tu método tus técnicas de estudio en el caso de Chris, ¿no? Sí. Son totalmente igual que las mías, ¿no? Que a lo mejor ves clases de Marfil o de otro profe, ¿no? Que dices, está muy bien, pero es que la técnica de Chris... Que es como que la clava, ¿no? Es que le decía a mi amiga, estudia la Constitución y me está entrando el gusanillo. Y me decía, ¿qué dices? Si yo he hecho protocolo y es un tostón. Y digo, pero es que a mí me gusta porque ya me pico conmigo mismo, ¿no? Y principalmente eso. Y pues así conocí un poquito las estatales, ¿no? Y entonces ya me metí por eso, porque había más opción de pillar. Y me replanteé mi vida. Realmente pensé,
¿tú quieres estar siempre en Barcelona? ¿A ti te importaría vivir en Madrid, en Asturias, en otra zona? Ojo que en AGE acabar en Barcelona es fácil, ¿eh? Sí, porque al final es una ciudad grande y hay muchas plazas, igual que en Madrid, ¿no? Y las últimas plazas Son Barcelona. Son Barcelona. Ah, eso no sabía. Son Barcelona, Mallorca y Madrid. Las últimas. Siempre son estas tres. O sea, bueno, porque hay más plazas, supongo. La gente hay más plazas y digamos que la densidad de opositores por provincia es menor, baja. es más baja en Madrid. Sí, Andalucía y tal tiene más, bajo y Asturias y todo. Si tú quieres acabar en una provincia específica de Andalucía te va a costar mucho más, por ejemplo, que si quieres acabar en Barcelona. No, yo realmente quiero en Barcelona, pero quiero decir que no estoy cerrado. Sí, que te puedes mover. Exacto. Que hay gente que a lo mejor te comenta, ostras, yo es que soy de Madrid y me planteo mi vida aquí, no quiero moverme, a lo mejor tengo hijos, tengo pareja, el trabajo de mi pareja. En mi caso yo pues vivo solo, ¿no? Y soy una persona bastante individual, ¿no? Personal, o sea, independiente, muy mío, por así decirlo. Entonces yo decía, pues mira, me voy, y al final cuando estudias a Hello Guay es tener esa movilidad, que tú dices, me estoy un par de años en Asturias y me hago la movilidad interna, ¿no? De decir, me voy a otro sitio a trabajar ahí. Un cuerpo estatal te lo facilita muchísimo. Exacto. Yo veía eso en corporaciones locales, ¿no? Que a veces son muy pequeñitas y te vas a limitar a tocar siempre lo mismo, ¿no? Y en cambio, si te toca, pues por ejemplo, Hacienda o te toca Policía, que también está en AGE y tal, pues es algo un poco más dinámico, ¿eh? Yo no estoy aquí por algo, digamos, vocacional, porque administrativo creo que poca gente es vocacional. Sí, alguien habrá. Pero no es la CC. Exacto. Pero entonces quiero algo más dinámico, ¿no? Algo que me entretenga en mi día a día. Si siempre voy a acabar en recursos humanos subiendo las nóminas de los empleados en la web del ayuntamiento, pues no me motiva tanto como estar en Hacienda, ver casos distintos, que al final se me acaba haciendo un poco metódico, ¿no? Pero es diferente. Eso es algo, por ejemplo, que le envidiaba mucho cuando aquí he entrevistado. Yo vengo de bomberos autonómicos. Entonces, yo cuando entrevistaba a policías nacionales o guardias civiles siempre les decía mucho, ¿no? Joder, que me da mucha envidia que ellos tienen muchas especialidades, pueden hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Pasa exactamente igual administrativos. Tú entras en el Estado y te puedes hacer 1000 curros diferentes que en una corporación local, pues no tienes más limitado esos estímulos. ¿Puedo pinchar hueso? Sí, claro. Vale. Mi sensación es de, si hubieses opositado al 100%, capacidad tienes de sobra. Sí. Habrías pillado un año o en 2. O menos. ¿Por qué no has pillado? ¿Por qué no he pillado? O sea, ¿por qué estás en 6 bolsas y no has pillado aún? O sea, más allá de todos los condicionantes que ocurren en corporaciones locales, que lo entiendo, internamente, más allá de esas circunstancias externas, internamente, ¿qué ha pasado? Porque me has dicho que no siempre has estado al 100%. Exacto, estudio. Más que nada, la falta de motivación en el estudio. O sea, quiero decir, me gusta estudiar, pero tampoco me gusta tener que rebuscar, porque en corporaciones locales hay muchas que son más amables y te ponen el link. Sí, temarios abiertos, hay que buscar de dónde viene la exactamente, entonces, claro, yo me acuerdo que me puse en contacto con una preparadora que era funcionaria, porque la conocía, y le dije, es que te quiero a ti solamente para que me busques el temario, porque me estoy volviendo loco. Una cosa es montar la Constitución, que te descargas el título preliminar, que te lo da la propia web, ¿no? Y otra cosa es decir ordenanzas municipales que siempre van a estar en la web del ayuntamiento, pero encuéntralas. Porque tienen la obligación de ponerlas, ¿no? Y no siempre las partes de la ordenanza municipal están claras en las bases de qué es lo que te entra, qué es lo que no. Exactamente, es muy abierto. Entonces, me faltaba la motivación de decir, tengo un temario a lo mejor un poco más cerrado, ¿no? Que me permite, no solo un ayuntamiento, me permite a lo mejor pues, todo lo que es un territorio más concreto, ¿no? Sí. Y entonces no me motivaba y había ido, como te he comentado antes, a alguna academia y al no encontrar una academia que la metodología que tengan me encajase, me daba mucha pereza. Siendo realistas me daba pereza, porque yo decía, necesito un poquito de motivación, ¿no? En estos 7 años ha sido como en altibajos, ¿no? Ha habido momentos en los que has estudiado mucho y luego has dejado de estudiar. Siempre he estado trabajando, entonces lo tenía como algo secundario. Y entonces también era algo que como no estaba motivado, pues sabía que no iba a pillar. O sea, yo era consciente de que iba a hacer el examen y no iba a pillar, pero a lo mejor entraba en la bolsa. Otras no, porque tampoco estudia siempre igual. Y yo me cogía una semana antes el específico y decía, ¿qué encuentro en el ayuntamiento del específico? Una semana antes. Sí, una semana antes. ¿Vale? Y no iba a dedicar más tiempo porque era tiempo perdido. Entonces me lo descargaba todo, me lo ponía en un Word, abría ChatGPT y le decía, hazme de este documento un resumen de lo más importante pues, bueno, me explicabas un poco, ¿no? Sí. Pues voy a hacer esto. Y me estudiaba ese papel y con ese papel yo llegaba a entrar en bolsas. Y llegaba a estar aprobado, pero sin plaza. Sí. ¿Pero por qué? Por lo que te comentaba, porque iba a la academia y me decían, pues mira, vente un día, vas a ver la clase, luego se queda grabada y ya está. Y te doy un temario como el que puedes encontrar en cualquier web por internet. Entonces yo necesito un poco la motivación con, pues por ejemplo, que sea un poco dinámico. Por ejemplo, yo voy a una clase de ninja, ¿no? Y te pone una técnica de estudio que te pone
o código fonético el 3, ¿no? Te pone ahí el mo, pues yo me meo de la risa, me hace recordar cosas que dices, o a lo mejor estás explicando una clase y te mete ahí la cuña de una anécdota, ¿no? Y dices, ostras, tú, pues ya te cambia un poco la energía en ese momento porque, claro, estás a lo mejor 4 o 5 horas estudiando, eso se nota, y que te den un temario, en mi caso en el bloque 2, que no es un BOE, y que esa persona te haga un temario pues lo más escueto posible, pero que sea atractivo, que sea... Exactamente, ¿no? Y que a lo mejor te ayuden un poco en cuanto, pues mira, esto que está subrayado aquí, échale un ojo, que yo creo que... Esto sí, esto no exacto, al final, todo, contra más comodidades tengas, pues mucho más sencillo para ti, ¿no? Si te dan un libro bien de la clase y haz lo que tú consideres, pues no se adapta un poco. Entonces tampoco encontraba la motivación, estaba bien laboralmente, no me podía quejar, entonces tampoco tenía esa... Se te ha faltado quizás el... O sea, curiosamente eres como una persona muy autónoma, tienes buen curro y eso te permite, pues, oye, estoy bien donde estoy, pero te ha faltado como la plataforma en la que apoyarte, ¿no? Eso es. Para buscar algo... Exacto. Algo diferente en este caso, ¿no? Una posición. Exacto. Te ibas picoteando en locales, ibas obteniendo resultados, además de una manera muy eficiente, por lo que me has comentado. Es decir, no estabas 6 meses preparando una OPO, sino que en poco tiempo. Exacto. Y con eso ya conseguías más o menos meterte. Vale. Dos preguntas aquí. Y en este momento se te cruza AGE y dices, oye, puedo planteármelo, ¿no? Se te cruza Ninja, se te cruza AGE y venga, voy para allá. Entonces ahora ya en AGE ya ves que mucho más limpio, de los primeros son los que entran y ya está, no hay trucos. Y convocatorias anuales, muchas plazas, etc. Y además la posibilidad de moverte. Entonces lo pillas con ganas. Además, entras en Ninja, técnicas de estudio, perfecto. Vale. Pregunta, ¿cómo estás de fatiga? A ver, actualmente es algo que he comentado con mi entorno, que les decía, es que voy motivado, me gusta. Es verdad que tengo mi día de descanso, que son los sábados, porque es el día que a lo mejor más sociabilizo con mi entorno, ¿no? Y lo llevo bien, porque es que me gusta lo que estoy estudiando. Claro, pienso después de 7 años, mucha gente tiene fatiga. En tu caso, como has sido más de idas y venidas, a lo mejor no hay tanto acumulada, pero arrastras mentalmente esos 7 años o has pensado como, no, esto es un reset, mi versión anterior no tiene nada que ver con la que estoy ahora. Exacto. No he hecho reset, pero es verdad que no estaba quemado de lo otro. ¿Vale? Porque al final, como tampoco le invertía mucho tiempo de mí en eso, también decía, no me fatigaba, porque como no le dedicaba, pues lo que te decía, ¿no? Una semana o 2 antes me ponía a estudiar el temario, pues tampoco llegaba tiempo a quemarme, ¿no? Y a lo mejor estaba 6 meses, 7, que no hacía nada. ¿Vale? A nivel opositor. Entonces no tenía fatiga. Y luego también el haber entrado en Ninja y ver esas facilidades que te he comentado también ha hecho como pues que tenga un poquito más de ganas, que me motive, ¿no? Porque claro, no me considero mal estudiante porque pues soy bastante joven, he estudiado toda la vida online, nunca he tenido una jerarquía tan amplia de colores a nivel de subrayado, pero sí he tenido jerarquía. O sea, yo no subrayaba todo en amarillo. Vale. En el colegio mismamente. Entonces, también la parte de ofimática, claro, yo cuando entré en el instituto tenía ordenador. Los trabajos se hacían con Word, se hacían Excel, se hacían tablas. Entonces, pues me he motivado porque, claro, yo... eso en locales no sumaban puntos, pero aquí sí. Exacto. Yo entré en ofimática porque dije, voy a empezar por ofimática, que para mí iba a ser más sencillo, o eso creo, porque me quiero motivar aún más. Porque te vi a ti en un vídeo, porque yo soy élite, y que decías, es muy importante empezar por un tema que creas que te va a gustar más, porque así te vas a motivar más, y si empiezas por Constitución, que a lo mejor al principio, que a mí me ha pasado eso, te da más pereza, te vas a acabar como dando más pereza, sobre todo al principio que cuesta acostumbrarse a tener el hábito de decir, me levanto, voy a la biblioteca, vengo, ¿no? Hay que coger los hábitos. Exactamente, entonces pues eso me ha motivado mucho, el decir, y entré en ofimática y decir, es que he hecho el primer test que no he hecho en mi vida y he sacado un 8. Entonces, claro, yo me veía y decía, es que tengo ventaja, porque viendo vídeos de Ninja de otros funcionarios, en AGE la tasa de media de edad del funcionario es más elevada a lo mejor que un MOSU, ¿no? Sí. Mi amigo que es MOSU entró con 19 años. Claro. Un AGE, un chaval de 20 años va a querer entrar en AGE, lo más seguro es que no. Entonces yo decía, según nuestra forma de vida, o como dicen otras personas, ¿no? Cuanto más joven eres, más eficiente en el estudio eres. No quiere decir que haya gente más mayor que sea una crack. Entonces yo me veía con cierta ventaja, ¿no? Se me da bien informática, es el bloque que todo el mundo odia porque una persona de 50, 40 y algo años no ha tocado mucho en un Word y yo es mi punto fuerte. Y es que el bloque 2 son 50 preguntas de informática. No es como el bloque 1 que se divide en 2. Entonces yo me veía me veo con ventaja.
Y claro, luego veía psicos que en ese aspecto veía, yo psicos, ¿para qué lo voy a hacer? Y luego lo hice y pensé, ostras, Ojito. ojito, porque claro, los matemáticos, los de matemáticas o los que son de orden y tal, pues Sí. muy bien, pero los que son sinónimos, antónimos y demás, yo decía, wow. Aparte, claro, ¿qué sinónimo te van a poner en el examen? ¿Cómo de grande es el diccionario? Sí. No es como un matemático que puede haber supuestos, ¿no? Que son más comunes, ¿no? Porque no van a crear un supuesto súper nuevo o 50 nuevos, pero claro, un sinónimo es tan fácil como abrir el diccionario y decir, venga, de esta palabra, Sí. ¿qué sinónimo te pongo? No hay tantas técnicas como Eso es. en otras cosas. Entonces eso fue un poquito la motivación que tuve, ¿no? El ver que decía, wow, es que voy a estudiar y no me fatigo porque lo que estudio me gusta y además tampoco se me da mal. Se te acabas de sacar todas las preguntas de ofimática, ya las tienes, tienes un 8. Y luego tienes no todos los temas de ofimática. Exacto. Access, por ejemplo, no lo había tocado nunca. Pero bueno, que lo voy más o menos encarando. Esto por un lado. Por el otro, psicotécnicos más o menos bastante bien. Sinónimos antónimos, habría que trabajarlos, pero más o menos bien. Y de repente te metes en Constitución española y ves que, wow, este método a mí sí me encaja. Sí. Más o menos ves que esto puede tener sentido. Exacto. ¿Qué tal el otro día cuando salió una oferta de empleo público? Bien, me puse contento porque yo había leído el típico opositor, ¿no? Que todo el día está mirando, su vida es opositar, su vida es mirar bases, su vida es todo. Que estaba previsto que salieran 1.350 plazas para AGE de auxiliar, ¿no? Y vi 1.700 y pensé, bien. Tengo ganas, o sea, contra más plazas, pues a lo mejor el corte va a ser más alto, ¿no? Pero me veo bien, contra más haya, pues mejor, ¿no? Aparte, ha salido un poco más tarde, un pelín de lo normal, entonces a lo mejor el examen en vez de ser en diciembre, lo posponen a lo mejor enero o febrero, ¿no? Podría ser. Y yo que voy a vueltas, ¿no? Podría pues ser. pienso, contra más tarde en salir la convocatoria. ¿Cuál es el punto en el que estás ahora mismo de estudio? Ahora mismo estoy maquetando aún. Vale. O sea, yo sí que es ¿Cuánto llevas? Un par de meses. Porcentaje de temario, ¿cuánto tienes ya maquetado? A ver, yo me he dividido... Estás viendo las clases, entiendo. Exacto. Clases, maquetas y lo vas haciendo a la vez. Maqueta a la vez, exacto. ¿Vale? Me la voy parando o me lo pongo, por ejemplo, en ofimática me lo ponía 1,5 o más rápido. Vas más rápido. Exacto. ¿Vale? Y tengo maquetado o sea, yo me he descartado temas. Porque me he visto la previsión que es el examen en diciembre, como el anterior fue el 14 de diciembre. Sí. Yo me he planeado para diciembre, que luego... El 14 de diciembre, pero la convocatoria fue en julio. Exacto, por eso ha salido más tarde. Por eso te decía que a lo mejor se retrasa un poco. O mucho. Lo digo porque fue oferta de empleo público en julio, convocatoria en julio, examen en diciembre. Ahora tenemos oferta de empleo público, creo que 2 semanas más tarde que el año pasado. Convocatoria, de momento no hay. En agosto no creo que salga. Como tardísimo, o sea, como prontísimo septiembre. El examen el año que viene seguro. Sí. Bueno, yo me lo he planeado para diciembre. Esa es lo que nos den, meses de regalo. Exacto. Perfecto. Diciembre. Exacto. Entonces yo me he planeado así. Entonces yo me he descartado, por ejemplo, pues del bloque 2, los 3 primeros temas, que son los de la atención al público y demás, porque algo muy bueno que tiene Ninja, es el hecho de que tienes unas plantillas de cada oposición que te dice pues el porcentaje o la incidencia que tiene cada tema. Eso es de élite. Y está guay porque no solo ves la del anterior año, sino que ves pues a lo mejor 5 o 6 de las últimas. Sí. Entonces yo, por ejemplo, estos primeros temas, que para mí no creo que sean complicados porque pues son a lo mejor más... Luego si ves las preguntas oficiales, a lo mejor la mitad te las sacas por... Más o menos, yo creo. No he hecho ningún test. Sin estudiar. Exacto. O sea, sin estudiar dices, acierto muchas. No he hecho ningún test de esos temas, pero creo, me da la sensación que puede ser. Entonces esos 3 los he descartado. Porque aparte creo que son medio, no es fácil, o sea, son temas que son como de complejidad media. Entonces me los he descartado. Y luego del bloque 1 he descartado también algunos, ahora mismo no sabría decirte el nombre exacto del tema que me he descartado, pero de los que menos incidencia tienen. Vale. En total me habré descartado 6 temas, 3 del bloque 2, 3 del bloque 1. Vale. Y en los demás a tope. Entonces, tengo del bloque 2 Word todo maquetado, Access todo maquetado, Outlook todo maquetado, y me faltan el resto. Vale. Y de Constitución del bloque 1, perdona, solo llevo Constitución, pero no lo tengo terminado. Vale. Es verdad que maqueto bastante rápido. No llego a 10 minutos por página, como alguna vez había escuchado, ¿Sí? Pero sí que es... Bueno, o sí, en Word, por ejemplo, maqueto mucho más rápido que en Constitución. Normal. Pero bueno... La maquetación te la estás dejando perfecta. Bueno, yo es lo que le comentaba antes a Chris, que... Siempre, bueno, con la jerarquía de colores dices, pues fíjate más en el verde porque si tú vas a vueltas es más primordial. Le he dicho, no, yo mi estrategia es también subrayar en naranja. El amarillo, no.
pero el naranja sí. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que muchas veces en el naranja la palabra que subrayas Sí. me ayuda casi más que la verde y recuerdo las dos mirando la naranja. Vale. Entonces he pensado, ostras, me funciona bien, me subrayo la naranja, me voy a fijar siempre en lo verde, pero de pasada voy a mirar el naranja. Vale. Y eso puede ser que me haga destacar en cuanto a examen, porque a lo mejor 3 preguntas del examen, si no hubiese subrayado el naranja, no lo hubiese sacado. 100%. Probablemente más de 3. El amarillo ya no, porque entonces sí que ya es mucho más extenso. Entonces yo me he planificado un poco así, ¿no? Primero me maqueto, no hago casi test. Vale. Hice de informática porque tenía el mono de decir, creo que se me da bien, pues voy a comprobar que realmente es así, ¿no? Porque, como siempre se ha dicho, no es lo mismo usar el programa que hacer un examen del programa. Es que no es lo mismo. Claro, si tú vas a poner negrita, no es lo mismo ver el icono que no tener ninguna imagen en examen. Entonces, me planeé un poco así. Entonces, mi estrategia es maquetar en agosto, ¿vale? Acabar el maquetado. En agosto, eso te iba a preguntar, ¿en agosto terminas el maquetado de todo? Sí. Bloque 1, bloque 2, descartando esos sistemas. Exactamente. Que a lo mejor me puedo coger una semana o 2 de septiembre. Bueno, pero me las cojo. Pero que no se te va a noviembre. Exacto, porque me costó mucho planificarme porque yo decía, ostras, no he maquetado nunca a este nivel con las técnicas, no me puedo hacer una planificación sin saber lo que tardo en maquetar. 100%. Porque es irreal. O sea, yo no puedo poner, esta semana maqueto Constitución, porque la Constitución no tardas igual que con Word, en mi caso. Entonces, primero he querido maquetar un poquito para ver el ritmo que llego. Entonces, mi idea... Y has contado el número de clases, de los temas que vas a por ellos, y has dicho, en agosto lo tengo terminado. Eso es, en agosto o la primera quincena de septiembre. Vale. Luego me he planificado que en septiembre hasta la segunda de octubre, más o menos... No duda, antes de avanzar por ahí. Quiero que ahora avancemos por ahí, ¿eh? Tú ahora cuando estás maquetando, ¿imprimes algún minuto de esfuerzo en memorizar la página o no? No. Maquetación y al siguiente. No, memorizo algunos, pero porque se me quedan por intuición. Vale, pero no haces la típica de tapo el párrafo e intento repetir. No. O sea, es maqueto, solo maquetar. Se me van quedando cosas porque se me van quedando durante la maquetación. Exacto. Y avanzo. Exacto, porque prefiero maquetarme y quitármelo de encima, porque al final maquetar es lo que a lo mejor te cuesta un poco más o te da un poco más de pereza, ¿no? Sí, te lo quitas rápido y... Exactamente. Vale. Estudiar al fin y al cabo, si tú estás una hora maquetando, a lo mejor te ves ni una clase, aunque dure 30 minutos o 15, porque tienes que ir parando. En cambio, si tú estudias, el 100% del tiempo es estudiar. Sí. Menos los pomodoros, obviamente, el tiempo de descanso no lo estudias. Y entonces, esa es mi planificación. En septiembre y hasta octubre, estar un mes estudiando y haciendo test. Vale. O sea, mi idea, yo estudio 4 horas por la mañana de... Bueno, en verdad son 5, pero reales son 4. 4 de crono. Exacto, de 9 a 2. Porque me voy a la biblioteca a estudiar, bueno, a la sala de estudio. Y después, por la tarde o por la noche, me hago algún test sueltecillo, pero ahora muy poca cosa. Entonces, mi idea es centrarme en estudiar y por la tarde, o sea, en vez de hacer 5 por la mañana, perdón, hacer 4, que a lo mejor reales son 3, y hacer 2 por la tarde. ¿Curro? No trabajo actualmente. Actualmente no. O sea, estoy en el paro actualmente, porque me queda un año de paro y lo he dedicado Te va a encajar perfecto con la UPO. Me va a encajar perfecto. Una vez, o sea, mi tiempo es hasta que haga el examen. Cuando haga el examen, si no pillo, empezar a trabajar y compaginar, obviamente con menos horas. Perfecto. Pero mi idea es eso, ahora que puedo, pues en vez de hacer 5 horas y 2 por la tarde, que a lo mejor es demasiado, le quito 1 a la mañana y sumo 2 a la tarde. 4 y 6. 4 y 2. Que entonces son 6, exacto. Vale. Exacto. Pero las 2 de la tarde, porque yo rindo mucho más por la mañana, solamente test. ¿Por qué? Porque estudiar por la tarde lo puedo hacer, pero no lo voy a sacar, a exprimir igual que por la mañana. Y eso es mi idea en septiembre, mediados de octubre. Y el resto sí que dedicarle más de octubre examen, estás hablando ahora. De septiembre y octubre estudiar y hacer test, pero solamente 2 horas. ¿Y de octubre examen? Y de octubre a examen, mi idea es hacer solamente test. Que eso no quiere decir que, por ejemplo, como en Ninja puedes ver los test, las preguntas que has fallado, pues las que fallo, entonces sí que me pongo otra vez a estudiar el temario, porque ahí podría hacer un análisis de decir, tema de Word, ni siquiera lo voy a abrir más porque ya saco siempre un 8,5, un 9 o más y quiero invertir en Access, que no conozco. Porque claro, hasta que yo no haga esas 2 horas de test diarias, no voy a ser consciente de cómo soy o qué nivel tengo en cada tema. Entonces, mi planning es ese, porque yo me he dado cuenta que cuando fallo una pregunta en el test, rara vez la vuelvo a fallar. Sí, o sea, yo funciono mucho así. A lo mejor hay gente que necesita interiorizar más el tema de lo entiendo para luego poder sacarlo. Yo funciono más memorizando. Vale. Memorizo mucho. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando que yo siempre decía, es que el examen saco un 10 porque te estoy vomitando literalmente la frase que pone en el libro.
Me está pasando una cosa, Alex, y es que hay cosas o tácticas que me estás comentando que no te las compro, pero te veo tan seguro de ti mismo que no quiero rebatírtelas. Entonces, me está pasando esto. Claro, yo, ¿sabes? Pasa también que, como me he dado cuenta que es eso, lo que te decía, que fallo las preguntas y luego esa pregunta la puedo volver a fallar una vez, dos no. Claro, por ejemplo, esto, ¿sabes? Entonces, de claro. octubre a examen, solo test. Claro, porque... Y eso es como, no. Pero claro, pero te veo muy seguro. Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo me veo que, claro, todo depende del nivel que tenga. Si yo veo que hago test del bloque de constitución, que son del tema 1 al 5, o del tema 1 al 4, no me acuerdo, y veo que saco un 2, obviamente tengo que estudiar. Pero si veo que en ese saco un 6,5, un 7, a lo mejor rindo más o le exprimo más descubriendo las preguntas que no te sabes, claro, los datos que no te sabes. No es un tema de no saber, es un tema de datos puntuales. Sí. Y de hecho me fijo mucho porque... O sea, todo el examen es así. Exacto. Yo que veo tantos podcasts, tantos vídeos, vi a un hombre que es uno de los más inteligentes de España, ¿sí? Que decía que él se sacaba en 15 días, si no me equivoco, todo el examen de bomberos. ¿Por qué? Porque él decía que solo memorizaba preguntas. Campaña. Entonces, claro, yo lo escuché y dije, ostras, pero sí que me pasa igual. O sea, rindo más con test que con estudio. Cuidado con esas recomendaciones porque son de alguien que no es, que es completamente excepcional. Sí, exacto, obviamente. Pero o sea, lo digo porque no es una recomendación general que valga. Sí, no, obviamente, pero yo no es que sea una recomendación suya, yo me lo he tomado como que me he visto un poco reflejado. Sí, que te puede valer. Exacto, que digo, ostras, es que no soy el único. O sea, no me memorizo el temario, me memorizo las preguntas. Exactamente. Si tienes 17.000 preguntas, exacto, pues tienes batería. Claro, si tienes 500, no. Exacto. Pero si, Ninja, tenemos, no sé cuántos tenemos en AG, 20.000. Claro, si tienes 20.000 preguntas, pues exacto. Si me memorizo todas y luego... O sea, a mí me da miedo, hay cosas que me dan miedo de esto, y es que va a ser con una vuelta de maquetación y una vuelta de estudio. Puras. Sí. O sea, me da miedo que de octubre a... Bueno, me da miedo. Hay cosas que me chirrían, ¿no? Y es de octubre a examen, no dedicarle unas horas. También te digo que no es la primera persona que aprueba haciendo esto, ¿eh? O sea, que si consigues aprobar, que hay gente que lo ha conseguido haciendo esto. Que no destina ni una hora al estudio, aunque es verdad, como tú me has dicho, que si fallo muchas preguntas de un tema, voy a ponerme a estudiarlas. Exacto. Entonces, claro, si estoy sacando 9 en Constitución, pues para qué. Esa diferencia entre el 9 y el 10, esas 10 preguntas, por ejemplo, que hacemos 100, ¿no? Y sacamos 90, esas 10 preguntas que he fallado, pues me voy a ir al temario y las voy a implementar. Exacto. Voy a memorizármelas, y ya está. En Constitución no voy a estudiar, voy a seguir haciendo test. Y cuando falle preguntas, hago este ejercicio. Entonces, como que vas estudiando el tema siempre sobre aquellos datos que fallas. Exacto, eso es. Es eficiente. Claro, yo lo que me planteo siempre es más prueba y error. Yo, por ejemplo, cuando maqueté Word, maquetaba solo verde. Sí. Cuando hice test, me di cuenta que me dejaba mucho. Claro. En cambio, me di cuenta que si maquetaba también en naranja, que invirtiera más tiempo, me rendía mucho más. O sea, me salía a cuenta invertir ese tiempo de más maquetando en naranja también, porque a la hora de test es que mejoraba muchísimo. Claro. El amarillo no, porque al final tampoco es el tiempo que tengo, menos, entonces sí. no tal. Y también para seguir motivado, porque si te subrayas y usas toda la jerarquía de color porque vas a capas, creo que es más fácil coger fatiga. Sí. Porque tienes mucho más contenido que abordar que si vas a vueltas. Entonces, para una persona que a lo mejor como yo, que sí, soy conocedor de oposiciones, pero nunca me he puesto a ello, es mucho más fácil, más sencillo el hecho de no fatigarse. Sí. Te lo puedo comprar. Vale. Pregunta, ¿vas a jugar con las dificultades de los tests? Sí, claro. De hecho, yo... ¿Cómo lo tienes planificado? Que seguro lo has pensado. Los que he hecho hasta ahora siempre han sido aleatorios. ¿Vale? Para mí es más interesante, porque te caen de todas. Pero, por ejemplo, lo quiero ir a hacer progresivamente. Quiero decir, siempre va a ser para yo no... Fácil no, siempre aleatorio. De octubre en adelante. Pues lo voy a poner siempre en aleatorio. Siempre aleatorio. Menos cuando lleve pues 10 días haciendo test, 4 horas al día. Es verdad que voy muy rápido haciendo test, un error que tengo. Y me dé cuenta que de un tema voy un poco fastidiado. Entonces le dedicaré el tiempo de estudio que hemos comentado y luego volveré aleatorio. Si veo que ese aleatorio lo he mejorado, me pondré a lo mejor en los que lleve bien, ya difícil. ¿Por qué? Porque el aleatorio a lo mejor que se lo ha probado, ¿vale? Ya lo tengo. Pero como ya lo llevo bien, pues quiero el siguiente paso. Pues difícil, o luego el muy difícil creo que hay también, ¿no? No, vale. Fácil, medio y difícil. Pues eso. Dos cosas aquí. La primera, cuando se acerque el examen no te lo pongas difícil. Vale.
¿vale? Porque no va a ser el nivel de lo que te encuentres en la oposición. Ujú. Entonces, tres cosas. Es que me estabas comentando y se me estaban aquí acumulando. Cuando se acerque el examen, no te lo pongas difícil porque te vas a viciar tu percepción de la dificultad del examen. Es decir, el día oficial vas a querer buscar trampas donde no las hay. ¿Vale? Porque nosotros a lo mejor en difícil te metemos un 10%, 15%, 20% de preguntas que tienen trampas o que son muy complicadas y luego el del examen van a ser un 5%. En preguntas que son medias del día oficial, tú vas a pensar que son difíciles y vas a querer buscarle 7 pies al gato cuando no los tiene. Exacto. Entonces, cuando se vaya acercando, métetelo en aleatorio, ¿vale? Vale. Esto es una. La segunda, yo sí jugaría con preguntas fáciles, pero las preguntas fáciles, tu objetivo es que tienes que fallar 0 preguntas. Ujú. Es decir, cuando tú haces preguntas fáciles teniendo ya nivel, la dificultad de una pregunta fácil no es la propia pregunta, es que no puedes fallarla. Vale. Porque si somos 1000 personas aquí ahora mismo, la van a fallar 50. De los otros 950 la vamos a meter. Entonces, una pregunta difícil la puede fallar cualquiera. Una pregunta fácil, no. Entonces, yo sí he jugado con preguntas fáciles, pero cuando te pongas una pregunta fácil no es para descubrir datos que no te sepas, es para no puedes fallar esta pregunta. Para comprobar que realmente lo tienes asimilado. Y si fallas una difícil, no pasa nada. Pero una difícil la falla todo el mundo. Entonces, una fácil. Claro, si tú juegas en aleatorio no sabes Vale. si es fácil, media, difícil. Pero cuando tú estás, ojo, cuando seleccionas difícil, no solamente te aparecen difíciles, te aparece de todo. Lo que pasa es que te aparecen difíciles. Cuando tú seleccionas fácil, todas las que te aparecen son fáciles. No puedes ir con este planteamiento no puedes ir al fácil fallando preguntas. O sea, no puedes ir al examen seleccionando fácil y fallando preguntas. Ni de coña. En aleatorio sí, porque te van a aparecer fumadas, imposibles. Pero no puedes ir con preguntas fáciles falladas. La dificultad de cuando seleccionas fácil es que no falles ni una. Te lo digo para que no descartes el hacer preguntas fáciles, ¿eh? O sea, yo las haría. Yo las haría. Y luego había otra cosa y es, ahora está bien correr haciendo preguntas porque estás jugando a descubrir datos que no te sepas, ¿vale? Entonces es como, si puedo hacer 4 horas de test, voy a ir a toda hostia porque voy a hacer 1000 preguntas, 500 preguntas al día. Entonces, si 500 preguntas al día estoy fallando 100, son 100 datos, 100 regalos que me acaba de dar la plataforma de datos que no me sé. Eso es. Entonces, voy a descubrirlo lo más rápido posible. Exacto. Perfecto. Cuando se vaya acercando el examen, adáptate a lo que te encuentras en el examen. Ya el juego no es de descubrir datos. Vale. El juego es de no fallar preguntas. De repasar todo lo que has ido haciendo el tiempo que Si te fijas, aquí en octubre lo que estás buscando es fallar la máxima cantidad de preguntas posibles. Sí, para descubrir las preguntas que te fallas para corregirlas en el temario, meterle la regla, memorizártelo y seguir, ¿no? Lo que me estabas comentando. Exacto. Y hacer esto lo más rápido posible con la mayor cantidad. Perfecto, genial. Pero cuando se va acercando el examen, tú no tienes que hacer el examen en 20 minutos. Entonces tienes que hacerlo pausado, con calma, no fallar una sola pregunta de un dato que te sepas, pues es un fallo de protocolo grave. Y el hacer... O sea, llegará un momento en el que tengas que hacer ese cambio de chip, ¿vale? Apúntate esto. Llegará un momento en el que tengas que hacer cambio de chip y empezar a trabajar a por nota, no a por descubrir preguntas. Sí, ¿vale? Sí, me pasa mucho. A día de hoy, cuando yo he hecho test, yo soy muy nervioso. Entonces, ¿qué me pasa? Que de hecho quiero hacer muchos test también por eso, porque yo me pongo el temporizador me lo pongo siempre, pero no me hace falta, porque me sobra más de la mitad del tiempo. Pero, entonces, me doy cuenta que fallo preguntas. ¿Qué te sabes? Y digo, cuando me veo cuando te sale la calificación y te puedes ver las falladas, ¿no? Que aparte te pone la explicación, la veo y digo, madre mía, es que me llega a pasar esto en el examen. Pero eso te va a pasar como no hagas el cambio de chip. Exacto, por eso quiero también controlar mucho los test, porque me cuesta mucho el leer bien, detenidamente. Entonces, cuando a veces lees tan rápido que a lo mejor te pone no, y ese no es el hecho de la has fallado a la inversa, porque te estás diciendo lo que no. Señal falsa, ese tipo de cosas. Exacto. Ahora mismo no pasa nada. Exacto. Porque estás trabajando a descubrir datos que no te sabes. Está perfecto, ¿vale? Pero cuando se vaya acercando, corrígelo. Porque eso, como llegues al examen haciendo test a la misma velocidad y el mismo volumen que estás haciendo en octubre, ¿no? El que vas a hacer en octubre, eso será un error. Claro, o sea, yo me quiero poner el cronómetro, pero para el efecto contrario. O sea, me quiero obligar a parar, a ir más lento. Quiero decir, si yo veo que un test de 30 preguntas, porque yo me hago preguntas siempre del volumen del examen. ¿Vale? Quiero decir, si mis psicos son 30, en el caso de AGE, me pongo 30 preguntas y me pongo 30 minutos, porque más o menos, bueno, en AGE es menos de un minuto por pregunta, pero me pongo un minuto. Y a lo mejor llevo 14 minutos y lo he acabado. Entonces, lo que quiero hacer es tener el crono para que cada vez, hasta cierto punto, claro, no me puedo pillar tampoco los dedos, ¿no? Dedicarle el tiempo de... Pero eso hazlo en diciembre, no ahora.
Lo del tiempo. Sí, porque ahora prefiero... Bueno, sí, ahora correr ves más contenido, ahora ¿no? prefiero que en vez de 30 preguntas haga 60. Exacto, y aunque falles una, pues sabes que la has fallado porque realmente Ya no... está, porque iba muy rápido. Exacto. Pero claro, es que a lo mejor fallas 5 datos, Exacto. que, o sea, prefiero descubrir 5 datos que no me sé que 3 o que Eso 2. es. Entonces ahora yo iría a volumen y rápido. Exacto. Pero cuando se va acercando, no. Cuando se va acercando, bájale las revoluciones y ya pelea la nota. O sea, a mí ahora mismo la nota me da igual. Yo lo que hago es buscar datos. Datos que no me sé porque las fallo, ¿vale? Todo el tiempo. Y vas optimizando el temario y vas haciendo estas vueltas todo el tiempo. Pum, pum, pum. Está perfecto, me gusta. Que de repente hago un test de un tema y resulta que estoy fallando el 80%, pues obviamente tengo que estudiar. Exacto. Vale, me guardo unas horas ahí y estudio. Bien, te compro esto. Segunda fase, cuando se va acercando el examen, a buscar nota. Y a buscar nota ya no es a buscar datos que fallas. Es a pregunta que no me sé y me paro y pienso. Intentar. Pienso a ver esto dónde estaba, tal. Y ya no es, ¿qué más da? Venga, siguiente. No. No porque la cagamos. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Me la dejo en blanco? ¿No me la dejo en blanco? Claro, aparte mi estrategia es ir a francotirador, no quiero ir a... Porque claro, si veo que se me da bien como algunos temas, pues prefiero tener la mayoría de preguntas que conteste bien que no jugármela, porque al restar... Bueno, eso lo verás. Claro, me daré cuenta cuando haga los test, veré si me sale a cuenta. Yo juego mucho con la intuición. Yo, por ejemplo, le decía a Cristina... Si tienes buena intuición, vete a metralleta. Exacto. Yo le decía a Cristina, es que yo me he fijado mucho porque, claro, yo soy trotamundos y no lo soy. Sí. Porque yo sigo mirando, sigo aficionado a mirar las convocatorias que salen. Aparte me encanta leerlas, es que lo disfruto. Me parece un poco ilógico, ¿no? Pero me gusta. Y sigo haciendo las locales. Pero no, le digo, ya no voy a invertir. La semana esa o dos que yo invertía en mirar el temario específico, no lo voy a hacer. Me quiero sentar solo en AG, pero ¿qué voy a hacer? Como me he visto todos los vídeos de Ninja de los primeros pasos, ¿no? Sí, De cómo técnicas de test. Claro, Sí, yo me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, tienes 4 opciones, porque no son 3, son 4, en AG, yo qué sé, son 4 palabras clave que hay en esa pregunta, ¿no? Hay 2 de ellas que son iguales, pero solo cambia una. Las demás cambian más. Las 2 primeras las descarto. La primera y la última. Me quedo con las 2 del medio. Las 2 del medio, ¿hay alguna de ellas que tengan las otras 2? Me quedo con esa, porque eso te lo vi a ti en un vídeo que decías, no siempre salen, pero a veces sí. Entonces, claro, como yo en las locales no voy con intención de pillar plaza, pero si suena la flauta, suena la flauta. Puedes probar mucha técnica de test. Exacto. Me puedo hacer la parte general, pues la constitución y demás, que aunque sea en mi caso en catalán, puedo aprovechar el Ninja porque hablamos es muy rápido. Y los demás temas no voy a invertir ni un tiempo porque estirar el tiempo porque sé que no voy a sacar plazas si me los estudio, pero sí puedes practicar. Que como me da igual, ni tengo esa presión, y voy tan relajadamente, voy a usar esas técnicas de decir, pum, o por ejemplo en psicotécnicos, que a mí los psicos me pensaba que era algo que se me daba genial, y resulta ser que no se me da tanto, hago a lo mejor un 5 de 10, que bueno, no está mal para empezar, pero... Sí, hay que trabajar. Entonces, me he dado cuenta que, por ejemplo, lo explicaba, ahora no me sale el nombre, la profe de los psicos, María, que decía, si te está pidiendo un sustantivo, en el caso de los que son de verbales, ¿no? Que son los que me cuestan, a lo mejor de las 4 hay 2 que no son sustantivos, pues descarta, funciona por descarte. Entonces, mi técnica va a ser esa, ¿no? En las locales, no en AG. En AG quiero ir ya más seguro. Eso pero bueno, cuando... Sí, 100%. ¿Sabes? Yo me presenté una vez a una oposición de barrendero. Sí, lo sabía. De barrendero. Saqué un 8. Sí. Yo de hecho me he presentado, la mayoría que me presento muchas veces son de menor, en vez de ser un grupo C2, llegan a ser AP. Quiero decir, porque son más sencillas, bueno, ¿no? pero pones en práctica las técnicas. Exacto, pero nunca hago de más, porque realmente podría hacerlas de categoría B, pero no quiero estudiarme 40 o 50 temas. No vale la pena. Pues... A ver, tiene buena pinta, Alex. O sea, te noto que estás bastante seguro de lo que quieres hacer. Me gusta el sistema este de... O sea, me gusta siempre que te dejes como unas horas debajo de la manga por si hay que estudiar algún tema, ¿vale? Porque probablemente hay algún tema que llevas flojo. Pero bueno, te lo podría comprar. Tengo una pregunta que también es de pinchar hueso. ¿Qué va a pasar con esos sistemas? Los que me dejo. A ver, mi idea es no tocarlos, porque al final veo la incidencia y, por ejemplo, no en todos, pero en los de bloque 2, Pero una primera capa. me veo... Sí, si yo veo que en los test sacó súper buena nota, sí que le puedo dedicar un tema, o sea, tiempo. ¿Cuánto es buena nota? Pues un poco más del corte. Yo pensaría en frío, a partir de qué momento empiezo a recuperar esos 6 temas. Claro, o sea, para mí, buena nota es un aprobado, aunque sea sin plaza. Una nota guay
y empiezo a hacer la nota de corte. Entonces, mi estrategia es, por ejemplo, las últimas... Es verdad que anterior convocatorias de AGE, la nota de corte era bastante más alta, sobre todo en el bloque 1. Pero en las últimas 2 o 3, tampoco es un corte excesivamente alto. Entonces, mi idea es, pues, poder llegar a ese corte, ¿no? Al menos de la última convocatoria, pues me invento un 6,5, un 7 o tal. Y más o menos, si llevo a esa nota, decir, ostras, pues ya que llevo bien estos temas, voy a seguir trabajando estos temas, pues porque al final estás memorizando, estás estudiando como tal. Entonces, como te lo dejes, cada vez vas a ir perdiendo esa memorización que tú has ganado normalmente, no con todo, pero sí una gran parte. Entonces, si veo que llevo bien, pues a lo mejor del bloque 1 no tanto porque son temas un poquito más pesados, pero del bloque 2, que es a lo mejor atención al cliente o atención al ciudadano, que es más fácil. y demás, pues mira, le doy una primera capa, ¿no? Porque si me sale una pregunta y la puedo rascar, pues a lo mejor es la diferencia que me da respecto a otros opositores. ¿Querrías hacer una... Te hago una propuesta por si quieres cogerla cuando vayas a ir a por esos 6 temas? Ojalá vayas a por eso. Eso significa que van a Exactamente. Revísate exámenes oficiales de años anteriores. Sí, los tengo todos imprimidos. ¿Y ha hecho los simulacros? ¿Te has hecho el PO? ¿A qué te refieres? Coges las preguntas oficiales de años anteriores de esos temas, de atención al público, por ejemplo, y identificas de dónde han sacado cada una de las preguntas. Y te memorizas solamente eso. Sí, también se puede hacer. ¿Vale? Si te haces eso con las últimas 2 o 3 convocatorias, te vas a dar cuenta de que hay patrones, incluso en esos temas que parecen tan extensos, que tiene poca incidencia y demás. A lo mejor dices, mira, pues es que han caído 4 preguntas en 3 convocatorias, que no son muchas, pero resulta que las 4 les han preguntado los mismos 3 artículos. Pues me memorizo esos 3 artículos y ya está. Sí, exacto. Sí. Si voy bien de tiempo y voy bien en cuanto a nota, que claro, esto es una previsión, tampoco lo puedo saber al 100%, pues sí que me gustaría dedicarle una primera vuelta a esos temas. Y ahí sí que haría no test, haría más estudio, porque al final... Pero haz esto primero. No voy a hacer... Pero a lo mejor no hace falta que te estudies todos los artículos. A lo mejor te memorizas 4. Exacto. 5. Y 4 o 5 está tirado. Sí, aparte es que la incidencia es muy variable, porque yo me he dado cuenta que a lo mejor un año te caen 3 preguntas y otro te caen 7 y dices, ostras, es que la diferencia es la diferencia realmente de lo que te va a dar. Pero sí que hay temas del bloque 2 que es que en las últimas 3, incluso 0, o sea, es que ni una. Pero bueno, ¿quién te dice que no van a hacer el tribunal para hacer una pregunta de... Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. De ese tema. En 4 horas de test al día. ¿Te ves bien para hacerlo? Ya, cuando vayas a por ello. Sí, porque me cansa más estudiar que... ¿Cómo lo haces en móvil o en ordenador? Es que ahí yo me parezco que estoy en un coworking. O sea, porque yo no voy a biblioteca, porque yo podría hacerlo en mi casa porque no tengo distracciones, pero al fin y al cabo, pues me levanto a tomar un vaso, me levanto a tal. Biblioteca, me di cuenta que me pasaba exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa? Que yo podría ir al lado de mi casa y una biblioteca, pero me voy a una sala de estudio que está anexa a la biblioteca, pero es solamente sala de estudio. Hay 4 mesas, entonces ahí no tengo distracción, aparte es todo blanco, no tiene nada. Entonces hago eso. Y ahí sí que los test también los voy a hacer todos ahí. ¿Con el ordenador? Sí, o sea, yo funciono en el ordenador, me lo pongo solo para las clases. ¿Vale? Y el iPad, pues claro, el iPad yo decía, ¿cómo me voy a ver la clase? Y maquetar a la vez. Bueno, lo puedes hacer porque en el iPad se queda como el efecto la ventana esta. Se queda de arriba, exacto. Sí, pero tú te pones un ordenador. Exacto, yo me pongo ordenador, me pongo los cascos y con el iPad solo maqueto. Y aparte el iPad solo lo utilizo para maquetar. Vale. Que, por ejemplo, como no venía el AVE, no me he mirado mucho el tema porque me he dado cuenta que me distraía muchísimo en el AVE, pero sí que ahí sí, cuando estoy a lo mejor fuera de esas horas, pero tengo un ratito y digo, mira, me apetece mirarme alguna clase, pues me pongo el móvil y me cojo el iPad. O sea, siempre uso 2 dispositivos porque para mí tienen una ventaja. Sí. Yo lo prefiero, es más práctico. Yo lo prefiero. Exacto. Los test, ¿cómo los vas a hacer? ¿En el ordenador? Y luego tienes el iPad y cuando falles una pregunta te la llevas al ordenador y la maquetas. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo hago los test también al ordenador. Vale. Porque para mí es más cómodo trabajar en ordenador que trabajar en iPad. El hecho de tener teclado para mí me facilita el teclado físico, no el teclado del iPad. Entonces, para maquetar sí que utilizo siempre el iPad porque al final no escribes tanto, es más el subrayado y demás, o imágenes y tal. Y en el ordenador sí que hago test porque me es más cómodo. Aparte, al ser más grande también, como he visto tantos podcasts, me doy cuenta que mucha gente se prepara y hace las cosas igual que el día del examen. Entonces, el tamaño de las preguntas del ordenador es más similar al que me puedo encontrar el día una pantalla pequeña del examen. Sí. Muy bien. Entonces los hago siempre en el ordenador y me reviso siempre las preguntas falladas. En vez de hacerme luego un test de preguntas falladas, que de momento no los he hecho, me gusta verme la explicación del por qué, porque ahí te está diciendo dónde tengo que ir del temario a subrayar. Y vas a corregir justo en ese momento, te vas al iPad, la corriges. Decir, ¿y esto dónde estaba? Claro. No, es que lo miro, ya que tengo la explicación, la miro, ¿no? Claro, la corriges en ese momento y... Exacto, listo. Y a veces lo que me da cuenta que cuando hago el test me doy cuenta y digo, ostras, es que la explicación es tan sumamente sencilla
que es algo que ni me voy a mirar a maquetar en el temario, porque ya lo tengo maquetado. El problema es que me he despistado o no lo tengo bien memorizado o no lo he mirado lo que tenía que mirar. Entonces muchas veces digo, ¡pam! Y claro, también me cuesta a veces volver a maquetar cuando he fallado una pregunta. Porque como soy más de memorizar en las preguntas, a veces pienso, si en la segunda vez que me salga no la voy a fallar, ¿para qué voy a perder un cuarto de hora, 20 minutos a lo mejor en maquetarme eso? ¿Un cuarto de hora por qué? Bueno, un cuarto de hora, 10 minutos, 5, lo que tardes. Pueden ser 2. Sí, o sea, es meter una regla al temario. También es verdad que si tú no vas a trabajar todo el tiempo en el temario, a lo mejor no merece la pena el esfuerzo, pero bueno. Exacto. Igual que yo, por ejemplo, para estudiar, que eso te lo quería preguntar, el temario, una vez maquetado, me lo quiero imprimir. ¿Por qué? Porque a mí el iPad se me escapa el dedo, a veces me subraya algo que digo, ostras, tío, ¿por qué se subraya esto solo? Claro, yo subrayo porque también soy muy... Eres muy nervioso y muy... Y soy muy, ¿cómo se dice? Perfeccionista. Entonces yo, en vez de coger el lápiz y subrayar, no, yo lo hago con la de esto de formas para que me quede la línea recta. Sí, yo eso también. Entonces me da mucho toque, porque luego también visualmente me facilita eso. O cuando hay muchas flechas, a veces digo, quita la flecha porque quiero ver más blanco, o sea, está demasiado colapsado. Lo que pasa es que en iPad sí puedes hacerlo. Exacto, pero una vez tenga... Caso, ¿no? Claro, pero una vez esté maquetado, que a lo mejor la maquetación que voy a tener cuando haga test es más mínima, es que a lo mejor me da igual maquetármelo a mano, porque ¿qué voy a tardar? O sea, yo mi temario, en lo que os enseñamos en las clases, yo no pude hacerlo porque yo no tenía iPad. O sea, yo lo hice todo a papel. O sea, yo tenía posits y yo dibujaba. En vez de coger imágenes de Google, pues yo me dibujaba las imágenes. Si tenía Rajoy, pues me dibujaba Rajoy, la cara de Rajoy, en cuatro garabatos y tiraba para adelante. Entonces, con eso era suficiente. No conozco a nadie que haya hecho esto. Claro, o sea, yo me lo quiero imprimir porque ya estará maquetado, entonces Sí, o sea, lo que te queda de maquetación va a ser muy poco. Alguna cosa que vayas más, implementando y demás, claro, pero bastante fácil. Exacto. Y más en mi caso, que soy más de memorizar, como hemos comentado, de test, a lo mejor que me invento 1000 preguntas que falle, es que a lo mejor me maqueto 100. No. Porque no voy a invertir ese tiempo cuando en ese tiempo puedo hacer un montón de test. Porque dices, son 5 minutitos. Claro, de cada pregunta, en 4 horas, multiplicado por las horas semanales, es que al final de cuando vas a examen, a lo mejor podrías haber invertido 20 horas más en test. Entonces, yo quiero el papel porque al final, mirarme el iPad o mirar el papel va a ser lo mismo. Y aparte, en el papel, en una 4, tú ves toda la página. En el iPad, para yo leerlo bien y cómodamente, lo amplío. ¿Qué pasa? Que cuando lo amplías no ves toda la hoja. Y cuando tienes que cruzar datos, que a lo mejor está uno al principio de la hoja y uno al final, vale. Sube, baja. No, quiero verlo rápido visualmente. Entonces, ¿lo tendré maquetado en el iPad y me lo llevaré? Sí. Pero me quiero mirar mi maquetado. Aparte, el maquetado, al ser temario ya más escueto, no tendré 2000 páginas de temario. Aparte, me lo voy a imprimir por bloque. O sea, bloque 1 y bloque 2. Sí, no voy a ir tanto a encuadernar por tema, pero sí por bloque. Sí. Y que no quiere decir que a lo mejor lo pruebo y digo, ostras, que mira, me va mejor en el iPad. Pero el iPad para maquetar sí, porque claro, subrayas y puedes borrar, quieres cambiar una imagen, la puedes cambiar, porque yo... A ver, es verdad que tú no vas a trabajar muchísimo sobre el temario. Exacto. Entonces, la gente que normalmente... O sea, es que la gente no hace maquetación, estudio y abandona el temario y me pongo a hacer test. No es lo normal. Lo normal es que tú hagas test, pero sigas estudiando. Exacto. Tú sigas estudiando y sigues maquetando y sigues remaquetando y sigues cambiando cosas, tal, no sé cuál. Pero, en tu caso concreto, que tú dices, mira, yo es que una vez estudié, no voy a volver a estudiar, salvo casos, excepciones, ¿no? Pero yo me voy a centrar en hacer test. Y encima tengo la virtud de que cuando fallo una pregunta, no necesito irme al temario a maquetarla. A lo mejor un 10% sí lo hago, pero no lo necesito hacer todo el tiempo. Entonces, en realidad el temario ya llegado a este punto no lo voy a tocar tanto. A lo mejor si fallo una pregunta, lo que hago es que me voy rápido al temario, veo y digo, vale, pum. Exacto. Y ya lo he memorizado, no tengo que hacer el esfuerzo de remaquetar. No, y para estudiar sí me tenéis que estar como... me voy a los cuatro cuadraditos, yo lo tengo por carpetas, ¿no? Bloque 1, bloque 2, y luego tengo los temas. Busca este tema. En el iPad, el mío no es súper nuevo, tarda en cargarse porque se te carga primero el texto y luego... buscas y haces así y ya está. Claro, y se va cargando todo. Entonces, y es eso, lo tengo más... Para mi gusto, personalmente, para mí más fácil. Aparte, yo soy joven, pero a la antigua en cuanto a estudiar. Me gustan mucho las técnicas, pero me gusta mucho el papel. O sea, y aparte mi experiencia me dice que realmente yo cuando estudiaba online en la universidad, el ciclo que hice, yo decía, es que me lo dan todo ahí, pero yo me lo acabo imprimiendo el día que tengo el examen, que voy, curiosamente, a la misma facultad donde se hace el examen de AGE. Sí. Eso es bueno, ¿eh?
Que conozcas el No, y sitio es estoy bueno. al lado. Si es que yo voy a ir, Que conozcas el sitio es tardo bueno. 10 minutos a la Sí, sí, Facultad de Derecho, que es donde se hace el examen de AG en Barcelona. Entonces, claro, yo decía, es que me lo acabo imprimiendo porque para estudiar, a mí sí que me gusta moverme de escenario. O sea, para estudiar sí que a lo mejor me planteo no estar 100% siempre en la sala de estudio. ¿Puedes estudiar en esa facultad, por cierto? Pues supongo que sí, no lo sé. Pues si puedes algún día, vete para allá. No lo sé. O sea, Todos sí los que días. tengo pensado porque le decía a Cristina, me veo los podcasts repetidos. O sea, te lo podría decir el diálogo de memoria, pero de los que me gustan. Sí, Por claro. ejemplo, vino Camil, que Sí. yo flipé. Y luego vino también el otro chico que vino, cabrón, 9 meses, 15 días, Sí. tal. Y yo decía, El- me los voy repitiendo cuando voy en coche a la sala de estudio. Aparte me gusta porque ir en coche me relaja. Entonces también es una técnica de llego y estoy relajado. Entonces, de que ese camino siempre es Ninja Podcast. Sí. Y aunque me lo haya visto, me lo vuelvo a ver porque son tanta información Siempre sacas cosas. en una hora que me hace recordarme, pues, esto sí o esto no, o cómo me lo planteo, ¿sabes? O qué técnicas ha usado esa persona que a lo mejor yo ni me la he planteado. Pero hay una cosa que me gusta mucho, Alex, de lo que estás comentando, es que escuchas mucho de los demás, pero al final decides tú. Hombre, Porque el planteamiento que me estás haciendo no es algo que hayamos escuchado en ningún podcast. exacto. Por eso te digo que no te compro algunas cosas, pero es que te veo tan seguro y tan confiado de lo que vas a hacer que no te lo quiero rebatir. Bueno, también me equivoco, ¿eh? Quiero Bueno, decir, sí, pero que incluso tú mismo cuando te equivoques te vas a dar cuenta. sí, sí. Aparte, bueno, es que yo siempre funciono, lo que yo digo normalmente es porque yo he hecho prueba y error. Hay cosas que, como te he comentado, pues me imagino que así me puede ir bien, pero a lo mejor lo pruebo y digo, pues David tenía razón, o Cristina me ha dicho otra cosa, o un amigo, o quien, o Camil, que ni siquiera conozco, pero sí que conozco. Pero lo escuchaste y de repente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, hasta que no pruebe no lo sé, pero es verdad que me conozco bastante y como siempre soy una persona que, por ciertas circunstancias, pues soy bastante a nivel individual, vivo solo, lejos de mis amigos. Sí, porque aparte te conoces. Exacto, entonces soy una persona que me conozco bastante bien en ese aspecto. Entonces creo que eso puede jugar a mi favor. Y aparte yo, mi técnica, o sea, mi estrategia principal para mí era fantástica. Luego la cambié porque yo pensaba, bloque 1, 100% es ofimática, son 60 preguntas 60 o 50, perdón, de ofimática. El bloque 1 se divide en dos. O sea, mi estrategia en un principio era, como en ofimática soy bueno, le voy a dar mucha caña porque tengo un 8. ¿Qué voy a sacar? De 60 preguntas, 40. Es que el corte está en 26 de la última convocatoria. Es que es un regalo. ¿Por qué? Porque la media de edad de la gente es más elevada, entonces sí que tienen que estudiarse informática. Tú y, no. ojo, Constitución, ¡ay, qué pereza! Teoría de informática, todos los comandos que hay en el Word, estudiatelos. Y aparte son cruzados que van mal, porque el control N en el Word no es el mismo que el control N en el Outlook. Y claro, dices, ostras, ¿y este control N es para el negrita o es para otra cosa? Y a lo mejor te preguntan de Word y lo confundes con Outlook. Sí. Entonces, ahí hay una ventaja. Y luego pensaba en Psicos, que yo pensaba que era buenísimo. Digo, el bloque 2 ya lo tengo. Y el bloque principal, yo decía, como me daba mucha pereza Constitución, decía, me estudio muy bien los psicos, le gano de 30 preguntas de psicos 15, la mitad, y de la pregunta de Constitución me lo miro menos y a lo mejor le rasco 10 preguntas, pero es que el corte está también en 20 y algo. O sea, esa era mi estrategia, pero luego me di cuenta que era muy arriesgada. Porque, a ver, y que tú no puedes contar con que el corte vaya a estar ahí. Exactamente, porque las dos convocatorias últimas han sido de 20 largos en ambos. ¿Cuántas plazas había en las anteriores? Uy, es que en una se juntaron dos. Eso hace, ¿eh? Eran 2000 y pico plazas, pero en el anterior también fue una nota de corte bastante similar. Pero es verdad que además, por ejemplo, en el bloque 1, no, o bloque 2, no me acuerdo, era 30. Ya. ¿Qué dices? Wow, es que aquí ya se está complicando el tema de. O sea, por eso te digo que no cuentes. Yo no. Es útil saber dónde están las notas de corte de anteriores convocatorias, pero hay que tener en cuenta también el número de plazas. Por ejemplo, exacto. Hay que tener también en cuenta, por ejemplo, que ahora tenemos seguridad social. Vale, el año pasado también lo hubo, pero antes no había oposición de seguridad social. Entonces, los opositores ahora están más dispersos. Sí, bueno, yo eso creo que juega en ventaja, para los de AG. Claro. Porque, mira, se te va parte de la competencia y se te va. Exacto, yo le comentaba antes a Cristina, y digo, cuando yo llamaba a academias, siempre me decían, no, AG no, seguridad social. Y yo una vez le contesté a un chico que se quedó en blanco, no me contestó, de hecho. O sea, tardó en contestarme, porque yo le dije, si a todos los leads que a ti te entran le estás mandando a seguridad social, yo voy a hacer todo lo contrario, porque si
Y más en una academia, como te he comentado antes. Estás llevándote a todos para allá. Claro, en pues, una academia como la que te he comentado, que sí, pues, sí. por desgracia o no, Sí. se lleva a un gran porcentaje de opositores. Sí. Entonces, si te llevas de 5.000 leads, 4.500 se van para seguridad social, lo que estás haciendo es que AG quede mucho más limpio. El Seguridad Social eclipsa AG. Exacto, y aparte en Seguridad Social, en Comunidad de Madrid, no tengo ni idea, pero en Cataluña va por méritos también. Y si principalmente ahora salen todas las convocatorias porque hay un gran porcentaje de interinos que no tienen su plaza, ese interino tiene muchos méritos, porque aparte está metido en sindicatos y los sindicatos ofrecen cursos que solamente hay en sindicatos que te cuentan como mérito. Entonces, ¿qué pasa? Que o sacas muy, muy buena nota en Seguridad Social, al menos en Cataluña, o no tienes plaza. Hay gente que sacó un 8,5 en la anterior convocatoria que no tiene plaza, porque a lo mejor tiene de 15 puntos de méritos, tiene 2. Entonces, yo le dije al chico y el chico no me contestó. Me dijo, bueno, tal. Y yo pensé, claro, si a todo el mundo lo dices, yo voy a hacer lo contrario porque habrá menos gente. Entonces, yo creo que, y aparte el temario no es tan similar en según qué comunidad autónoma, porque a lo mejor en Andalucía, creo que en SAT o no sé cómo se llama ahora, comparte mucha gran parte del temario porque yo me lo he mirado. Yo he mirado ChatGPT, estoy opositando para esta oposición. ¿Me puedes decir qué porcentaje hay? Ahí falla. Sí, pero bueno, te puedes hacer una idea más o menos. Que hay sitios donde, exacto, por ejemplo, hay mucho temario común y hay sitios donde el temario común es un 40%. En Andalucía es mucho, pero en Cataluña no tiene nada que ver. Entonces, si una persona opositara a otras que compartan mucho temario, muy bien, pero opositar a un 40 o un 30% del temario y compaginar, ojo, complicado. ¿Cómo vas a hacer la vuelta de estudio? Solo tienes una. Una más vueltas. Bueno, realmente en vueltas era algo más, porque cuando me dé cuenta de lo que fallo, ahí le estaré dando otra vuelta. Pero esa de septiembre-octubre, ¿cómo la vas a hacer? ¿Tienes el temario maquetado? Sí, claro, tendré el temario maquetado. ¿Habrás impreso ya el papel o no? Sí. ¿Vale? Ahí el día que yo empiece a estudiar, tendré el papel. ¿Vale? Y el iPad ni lo tocaré. ¿Vale? Ahí el iPad estudias en papel. Exacto. Las maquetaciones que se te van ocurriendo ya las vas implementando en el papel. Sí. ¿Cómo vas a estudiar? ¿Lo tienes pensado ya? Sí, o sea, yo me estudiaré todo en papel y lo que te he dicho. Entonces, yo ahora invierto... Tienes un mes para todos los temas menos 6. Exacto, decir, sí. No tienes todo el tiempo. Claro, exacto. Yo, sí, pero por ejemplo, si veo que en un tema con 2 días tengo suficiente en Word, por ejemplo, porque ¿para qué le voy a invertir tiempo a Word cuando a lo mejor en Constitución estoy pecando mucho? Es que a lo mejor en Constitución saco un 2 y en Word un 8. Entonces, tengo que saber muy bien... O sea, antes de empezar a estudiar, sí que me haré una, que antes no te lo he comentado, como una primera criba de test. Para saber más o menos cómo Para saber en cuáles peco más. ¿Cuántas preguntas por tema? Pues no lo sé ahora mismo, eso no me lo he planteado, pero... O sea, tú ahora cuando termines la maquetación te vas a hacer 50 preguntas por tema y más o menos vas a ver las notas que estás sacando en cada uno y en función de eso, tu vuelta de estudio le vas a meter más o menos tiempo a cada tema. O si es del bloque 1 me hago 60 porque es lo que entra en el bloque 1 y si es del bloque 2 me hago 50 porque son las que voy a ver en el examen. ¿Te vas a rayar si sacas un 2 en Constitución Española? No. ¿Cuántas ya con ello? No sé, no sabría decirte, pero no me voy a rayar por un 2. Porque es que no habré dado casi... O sea, habré maquetado, no habré dado una vuelta de estudio. Me gusta, o sea, estoy de acuerdo, pero... Claro, y de hecho, claro, sí que me pasó... Hay que pensar así cuando saques el 2. Con psicos me pasó, o sea, con psicos yo iba como voy a sacar súper buena nota, porque yo en principio pensaba que psicos era solo mates, y yo soy de números. Sí. Y cuando vi que no eran solo mates, y me dio mucho miedo, porque claro, empieza a descartar, porque muchas son de descartar por narices, porque a lo mejor te piden un orden que sigas la secuencia y tienes que descartar porque no hay otra opción de decir ¡pum! Como en Constitución. Sí. Entonces, claro, ahí corre, en psicos hay un peligro muy gordo y es el tiempo que le inviertes a cada pregunta. Porque si es una pregunta de una operación, bueno, la puedes sacar con las técnicas o con los trucos que hay, que yo me lo tengo imprimido. Sí. Sí que lo puedes sacar rápido, pero una verbal la sacas rápido. Pero una de secuencias, de numeración, de números, de en este cajón están los de la A a la Z y tal. Sí. Es que ahí sí que a lo mejor tarda 1 minuto y medio, lo que me implica que en la otra tengo que estar 50, la mitad del tiempo. Entonces ahí es donde a mí me daba miedo. Y claro, pensaba que iba muy bien, y ahí, pero no me rayé tampoco. Pensé, ¿tenías una idea de eso? Pues tenías una idea. Vale, bien. Porque yo nunca había hecho psicos. En las que había hecho de corporaciones locales no entraban psicos. Claro. Entonces no tenía experiencia con psicos, pero había escuchado, si eres bueno en matemáticas, eres bueno en psicos.
bueno, Es una parte eres de una los parte psicos, de claro, psicos. eso es. Y cuando en una posición tienes un 50% del primer bloque, porque aparte AG, la posición más fácil, no te equivoques. Tiene 2 exámenes, o sea, tienes 2 notas de corte. No es que digas, son 110 preguntas en total y con la nota de corte es entre las 2 sumadas. Que a lo mejor en otras oposiciones hay un solo un solo examen que suman todo. Ahí y ya tienes está. la complicación, que el que es muy bueno, mira, en la entrevista que se hizo... Puedes pasar nota de corte de una, no de la otra, Claro, etcétera. Sí. en la entrevista que hizo Cristina a una compañera de AG, le pasaba eso, que aprobaba un bloque y el otro no. Ostras, eso sí que es para rayarse porque dices, ostras. Pero en un principio que tú haces un test para saber tu nivel inicial, pues no me voy a rayar. Y más cuando no he dado una vuelta, soy consciente que en Constitución se me habrán quedado algunas cosas porque sí que es verdad que como no quiero maquetar en exceso cuando dé vueltas de estudio, sí que me fijo que la regla que yo use para ese dato me sirva realmente. Porque claro, yo es verdad que me fijo mucho lo bueno que Chris maqueta muy parecido a mí. Entonces, pero claro, hay cosas que a lo mejor te ponen Carlos Sobera. Ya. O una mopa. Mopa es muy sencillo, monarquía parlamentaria, pero Carlos Sobera, a lo mejor yo lo conozco y tú no. Entonces, pues me cambio el famoso o me cambio. La regla la cambio. Entonces, yo ya más seguro que lo que estoy maquetando está bien para mí. No en todo, que alguna cosa cambiaré. Pero si no me sirve, yo la cambio. Entonces ya me estoy asegurando. Y eso es como un poco de estudio también. ¿No? Ese criterio propio es brutal porque estás o sea, no estás repitiendo como un loro, estás juzgando cada una de las reglas mnemotécnicas para ver si te vale para ti o no. Exacto. Y cada vez que encuentras un Carlos Sobera que no te funciona, haces el esfuerzo de pensar cómo vas a memorizar esa soberanía, que imagino que va por ahí, y pensar en algo. Entonces, claro, el día de mañana, cuando te pregunten soberanía, vas a recordar fácilmente el dato. Lo bueno que tengo es eso, que con poco tiempo, tú dices, a lo mejor, pues copio al 100% la maquetación, no te la dan hecha, la estás copiando, algo mejor que si te la dan es, pero al final tengo la capacidad o la suerte de decir, es que mientras estoy buscando la imagen para ponerla en el GoodNotes, yo ya estoy analizando y sé si eso me va a servir o no. Vale. O si me hace falta o no, porque, por ejemplo, hay en cosas, por ejemplo, el artículo que es la mayoría de edad, ¿para qué la voy a maquetar? Yo es que esa parte no la tengo maquetada porque mayoría de edad 18, es que no pierdo tiempo en eso. ¿Pero por qué? Porque ya sé que lo sé. Pero ojo, que Mopa parece muy sencillo, pero lo sé porque tengo ahí puesta la Mopa. Monarquía democrática, monarquía constitucional, todas son bien. Exactamente, entonces la tengo que tener. Entonces voy rápido, quiero decir, no es que tenga que maquetar todo y voy a revisar, a ver, pam, porque eso sería ya sabértelo. Sí. Entonces lo que hago es que cuando lo pongo digo, ¿seré capaz de relacionarlo cuando lo vea? A mí, por ejemplo, el Palacio de la Memoria no me sirve para nada. Sí, no lo uso así. No lo uso nada. Las tarjetas de Anki no las he probado, pero es mucho tiempo invertido. No me apetece invertir ese tiempo. Tienes ya los test. Tengo los test. O sea, al final es lo mismo, porque son preguntas y tal, pero bueno, es un concepto un poco habrá gente que mejora, gente que peor. Algo interesante que puedes hacer conforme vais avanzando en test, esto te lo recomiendo que lo pruebes para cuando tengas ya más nivel, es que te tapes las opciones de respuesta. O sea, tú leas el enunciado. Eso es fácil, en el ordenador te pones un folio de manera que tape las opciones. Y tú te lees el enunciado e intentes responder. Y cuando eso, destapas y respondes. Vale. Sí que es verdad que al ser bastante más enfocado a memorizar, muchas veces me doy cuenta que necesito tener esas 3 preguntas para acordarme. Las 3 preguntas. Las respuestas, vale, perdona, las 4, no 3, 4. Claro, es que como memorizo. Sí. O sea, muchas veces. Claro. Pero yo te recomendaría te lees el enunciado, intenta responder. Si no la sabes, mira las opciones. Y ahí muchas veces vas a saber responder. Exacto, porque claro, si tú eres una persona que necesita estudiar y comprenderlo, es lo mejor. Sí. Pero cuando estás memorizando, ver la opción es lo que hace decir, ¡pum! Sí. Es esa, que ojo, si eres capaz de hacerlo tapando, ¡guau! Tu nivel va a ser mucho mejor. Yo solo conseguí los últimos 6 meses, hacía todos los test así. O sea, yo siempre tapaba las opciones de respuesta. En mi cabeza decía la opción correcta y cuando tapaba y estaba ahí, ya está. O sea, no sabía que era esa. O sea, era evidente. Si es que la respondí sin ver las opciones. En cuanto están las opciones, ya sé que es esa, la marco. Claro, yo en el propio examen, mi protocolo era ese. Claro, yo, por ejemplo, en informática, que todos son muchas pues, extensiones, ¿no? O comandos y demás, si no lo veo, las respuestas, no te sé decir cuáles. Porque son tantas. Pero pruébalo. Sí, lo he probado alguna vez, pero no me sale. Pruébalo más adelante. Pero ahora no. Más adelante. Cuando domines el temario. Cuando tú domines los test y digas, joder, todas las preguntas fáciles las acierto todas. En preguntas aleatorias, ok, voy descubriendo algunas, pero
pero más o menos voy. Como vas a hacer mucho test, no quiero que hagas test siempre iguales. Siempre rápido, siempre con modo estudio, siempre tal. No. Modifícate. O sea, jódete el test. Un poco, póntelo complicado, porque vas a hacer muchos tests. O sea, a lo mejor te estoy hablando que llegas al examen habiendo respondido 100.000 preguntas. Entonces, como vas a hacer mucho test en esta planificación que me estás contando, vete alternando. A veces modo estudio, a veces modo examen, a veces modo difícil, a veces modo fácil, a veces me obligo a minuto por pregunta. Eso es algo que no entendía mucho. Cuando hablas de modo examen y modo estudio. Modo estudio es cuando te aparecen las tarjetas. Pregunta tras pregunta. Y te va haciendo vale. la retroalimentación Pues constantemente. ni lo he usado. Siempre he usado la modo examen. Que te aparecen todas las preguntas del tirón. Exacto. Claro, modo estudio, pregunta por pregunta, te va metiendo la... Claro, de hecho vi una compi que tenía como pantalla completa la pregunta. Claro. Y yo decía, ¿y dónde le habrá dado? Eso es Y modo yo estudio. no lo veo. Eso es modo estudio. Claro. Es el primer modo cuando seleccionas test. O sea, que es mejor empezar con modo estudio y Para luego... cuando metas volumen, Sí. yo iría modo estudio. Vale. Más que modo examen, porque tú vas Más rápido. Y cuando fallas, te dice, oye, has fallado. ¿Dónde era? ¿Vale? Claro, te indica el momento que Ya, has fallado la eso pregunta. es. Entonces, para mejorar y descubrir datos que no te sabes rápido, este es el mejor. Cuando ya quieras evaluar tu nota, yo iría siempre a modo examen. Porque tu modo examen está respondiendo a la 32, pero no sabes si está bien o no. Vale. Lo sabes al final. Entonces tienes que responder la 33 sin saber si has respondido bien la 32. Exacto, eso es lo que me pasa. Que... Claro, ese está bien cuando se acerca el examen. Claro, me va bien también porque muchas veces cuando son preguntas cruzadas que a lo mejor tienen relación, yo me las reviso y voy otra vez a la que he visto porque digo, a ver si me habré liado y es al revés. En un modo estudio vas a pum, súper rápido. Sí. O sea, ahora que estás en volumen, o cuando en octubre cuando empieces con volumen, yo iría a modo estudio. Exacto, aparte de ver el ranking es algo que me flipa. Te encanta. Me encanta, porque digo, hostia, yo quiero más. Aparte, claro, tiene un sistema que no es solamente la cantidad de preguntas o la nota que saques, es que evalúa los temas. Sí. Y digo, ¿y cuándo voy a llegar a superar a esta persona? Y hay gente que dices, yo digo, yo hago muchos test, porque yo me hice Word y hice 400 preguntas. Y luego veo y digo, ¿y esa persona de dónde saca el tiempo? O sea, no duerme para hacer las preguntas. Y eso a mí me ayuda porque me pica y me pico conmigo mismo, ¿sabes? Sí. Pero me pico de forma sana, quiero decir, no de decir... Sí, eso es. Al final hay muchas plazas, hay plazas para todos. Exacto. Pero sí, es útil el ranking. O sea, el ranking evalúa tanto tu nota como el número de preguntas como el número de temas. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú haces 1000 preguntas de Constitución española, no es igual de valioso que alguien que te ha hecho 1000 preguntas de todos los temas y ha sacado la misma nota que tú. Entonces, claro, el que solamente se hace test de un tema, pues siempre va a sacar menos nota. O sea, le ponemos menos ranking. Exacto, sí. Aparte ahora con la calculadora fonética también es súper fácil. Te lo pones y... Sí, te lo vas a hacer. Es que todos los complementos que hay dentro del campus, bueno, yo digo como campus, del campus de Ninja, son muy guays porque los vas picando uno a uno y cada uno tiene su utilidad. O sea, son útiles de verdad porque yo que estoy online, como te decía, a veces ves como... cosas que dices, lo pones pues para rellenar, ¿no? Porque no lo usa nadie, pero la calculadora fonética, por ejemplo, es brutal porque a mí me cuesta mucho, o sea, yo no soy nada creativo. Entonces, por eso me va muy bien que, aunque no te den el tamaño maquetado, te pongan, o sea, te den el suyo maquetado, te lo enseñen. Te enseñan una opción que a lo mejor tienes 17. Exacto, pero... Te seleccionas el que mejor te vale para ese número concreto. Claro, si a mí no me diese esa opción, wow, me costaría mucho porque yo asimilar el código fonético con Mow o con esas cosas me cuesta una barbaridad porque no soy nada creativo, ¿no? Sí. Pero con esas opciones eso va súper bien. Claro. Sí. Luego también una duda que tengo es, a la hora del examen, como no voy a darle mucha importancia al estudio, entre comillas, que va a ser más tema test, me planteé si la semana o dos de antes del examen, sí que darle una vuelta al estudio. Pero luego también pensé, ostras, soy una persona que a mí me pasaba mucho que yo siempre repasaba antes del examen. O sea, venga, que empezamos el examen y yo vengo a guardar los apuntes. Y yo me daba cuenta que luego me quedaba muchas veces con lo que había visto en esa última vez. O sea, si yo me enfocaba mucho en un tema que sabía que me costaba más previo al examen, mejoraba mucho en ese aspecto, pero me dejaba mucho los otros. Entonces, digo, ostras, a lo mejor es más interesante realmente no estudiar, porque ya has tenido tu etapa de repasar lo que te se daba mal y hacer solamente test para mantener lo que tú tienes. Ponte en un supuesto, llega fecha del examen y tú la semana previa estás sacando 9,5, 10 con preguntas fáciles de todos los temas que tú tienes abiertos, ¿vale? Ponte que haciendo test de todos, incluso de los 6 que te has dejado en blanco, a lo mejor te has visto alguna cosilla y demás, estás sacando 7 y medios. ¿Qué hacemos? Claro, yo haría solo, no sé, se me complica, solo test. ¿Para qué? No cambias nada. Ya. No cambias nada. O sea,
lo que estás haciendo está funcionando, no lo cambies. Sí. Que me genera esa... Como soy tan perfeccionista, digo, me da rabia fallar esa, ¿sabes? Hice la misma pregunta al que quedó el número 1 de la promoción anterior a la mía, en mi oposición. Y me dijo, David, lo que estás haciendo está funcionando, no lo cambies. Y dije, joder, qué evidente es, que sí, tiene sentido. Tiene sentido. Y ya está, no cambié nada. O sea, no di ni más, ni estudié más horas, ni estudié menos, ni hice más test, ni hice menos, simplemente hice lo mismo que estaba haciendo y ya está. Entonces depende. Si lo que haces no te funciona, te vas a dar cuenta mucho antes de la semana previa. Si lo que haces está funcionando, te vas a dar también mucho, o sea, te vas a dar cuenta mucho antes, no lo cambies, que está funcionando. Entonces, si llega ese día y no estás alcanzando esas notas, tendrías que haberte dado cuenta 2 meses antes. Entonces ya tendrías que haberte puesto a estudiar más, quizás, o a recuperar esos 6 temas o lo que fuese. Pero hay que cambiar cosas. Pero si lo que estás haciendo te está funcionando y tú ves que pasas bien la nota de corte, o al menos previsiblemente, ¿no? Y que te sientes cómodo haciendo test, que en las preguntas fáciles no fallas ni una, que en las difíciles, bueno, fallas, pero que bien, que sabes pelearlas, que muchas las rascas, tal, y las metes. No lo cambies. Sea lo que sea, está funcionando. Claro, y luego, por ejemplo, sí, que es que yo soy muy trotamundos, mucho. Sí. Me gusta. Entonces, como no tengo ese arraigo de decir me quedo en Barcelona, que no me importa la Comunidad de Madrid y demás, claro, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que administrativo de la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, comparte mucho temario. Sí. Entonces, digo, si yo me doy cuenta cuando ya hago solo test de que realmente pues tengo un buen nivel, me vale la pena ahí sí que decir, oh, sale la Comunidad de Madrid, X plazas, presentarme y ahí sí que a lo mejor dedicarle un mínimo a estudio, sabiendo que tengo muy bien el test. Cuando te ocurra eso, puedes hacer 2 cosas. Ni caso, lo ignoras y ya está, ¿vale? Y tiras hacia AGE. Si tiras hacia AGE, competirás. O sea, la próxima convocatoria de AGE la vas a competir. No te sé decir si vas a pillar o no, depende de lo que ocurra los próximos meses, pero vas a competirla. Te sale Comunidad de Madrid, 500 y pico plazas. Son muchas, ¿vale? Tiene sus temas específicos, obviamente, pero bueno, son muchas. Mínimo echa en la instancia. Yo echaría en la instancia, en cuanto tú veas que el temario más o menos te suena y que tiene bastante en común y demás, yo echaría en la instancia. Posiciones grandes, oportunidades que vayan saliendo por España y demás. 2 cosas que me preocupan. Una, no te pongas a leer las bases cuando salgan las bases. Resérvate, me has dicho que el sábado descansas. Sí. Pues te reservas un par de horas el domingo para hacer esto. ¿Vale? Si te has salido las clases, las bases el martes, no te pongas el martes a hacerlo. Pero el martes lo que hay que hacer es estudiar. Porque me huelo que puedes salir bases y que te pongas a leerlas. Bases me las leo en mi tiempo libre, ¿eh? Vale. Perfecto. Yo voy a ser tan friki de las bases que es como un hobby ya. Pues en tu tiempo libre te pones a hacerlas, ¿vale? Yo instancias les echaría en todas. Y luego lo que haría sería evaluar timing. Claro, es que a mí me da miedo, porque yo, por ejemplo, ya se ha cerrado el plazo de instancias de Seguridad Social de Cataluña. Soy consciente que no voy a estudiar nada para ellas, pero como es una convocatoria con tanto volumen, claro, yo he ido a ayuntamientos, a la Casa de la Vila, que le llaman, ¿qué hay? ¿60 personas en la sala? No. En una sala de un centro cívico. Pero nunca me he planteado en un sitio grande como una universidad para hacer. Entonces yo me he presentado... Preséntate para coger experiencia. Exactamente. Pero una cosa es presentarse y otra prepararse. Exacto, por eso yo tengo claro que en ese aspecto solo voy a preparar a ver cómo es el examen, porque es lo más real que puedo a lo mejor ver 100%, un simulacro. En una convocatoria tan grande como esa, pero claro, el miedo que me da es, como por ejemplo, Comunidad de Madrid que comparte, decir, como yo soy muy de memorizar, vaya a ser que me estudie 2 semanas previas o 3 o un mes o el tiempo que yo decida invertir en el específico de Comunidad de Madrid y se me olviden o ya cruce temas a lo mal. Te va a pasar, timing. ¿Cuándo va a ser el examen de AG? Tú ves que es en febrero. ¿Y cuándo va a ser el examen de Comunidad de Madrid? Diciembre. No te estudies Comunidad de Madrid. No, porque te quedan 2 meses para el tuyo. Claro, que tú ves que el examen de AG de repente es en diciembre y Comunidad de Madrid es en marzo. Le aprieto. Que tú ves que el examen de AG de repente se está alargando y va a ser en junio y el de Comunidad de Madrid es en diciembre, a lo mejor me encaja, le meto un mesecito. Claro, depende de timing. Depende de cómo se estén... O sea, tú te presentas, tú la instancia échala siempre. Presentarte un sábado, me presento, que al final para ti es día libre, entonces pues bueno, pues me pillo una vez, me vengo, tal, hago el examen y me voy. No pierdes gran cosa. Pero claro, si vas a tener que imprimirle esfuerzo, puede que se te empiecen a cruzar datos, puede que olvides cosas de AGE, puede que... Y ahí es cuando la cagas. Claro, mi problema es el cruzar datos, porque ya me ha pasado con los 2 temas del bloque 2 que digo, ojo, que tengo que saber muy bien, ya no tanto memorizar, ser consciente de
qué es de cada tema porque te la puedes liar mucho. Claro. Entonces, por calendario. Calendario es lo que manda ahí. O sea, tú estás atento, tienes abiertas como tú tienes AGE. AGE es la principal, ¿vale? AGE es la importante. Pero tú estás como en 3, 4 sitios a la par que te has presentado. Y tú ves que de repente de los 3, 4 hay 2 que, joder, que tienen mucho tema en común, que solo tienen un tipo test, que, joder, me encajarían mucho, se parecen mucho a AGE, podría salir bien. En Madrid, por ejemplo, hay unos cuantas, así. Vale, vamos a ver cuándo es el examen. Si el examen coincide en 2 meses de diferencia, yo no me distraería. Si el examen es justo después de AGE, pues todo lo que vaya después de AGE, pues perfecto, claro que reboto. Que el examen es 6 meses antes que AGE, me da tiempo. Me da tiempo a meterle un mesecito fuerte a los temas específicos, más los temas que hay en comunes, me presento y a lo mejor sale. O sea, no seré la primera persona a la que le pasa, ¿eh? A lo mejor sale, que no sale, no pasa nada, me llevo experiencia, me llevo aprendizaje y aún tengo 6 meses para apretarle a AGE. Les tienes tiempo de sobra. Entonces, sí. Ahí manda el calendario. Vale. Y ya por último. Yo por ejemplo, una anécdota. Yo preparé Bomberos Comunidad de Madrid y de cuando yo estaba empezando a opositar a cuando fue el examen o previsiblemente iba a ser el examen, iban a pasar 2 años. Ah, claro. ¿Vale? En medio salió Bomberos AENA. Bomberos AENA era una oposición que yo la veía muy interesante, que no mucha gente se enteraba de ella. No había mucho temario en común, pero un temario muy cortito, era un meñique de temario muy corto. Era todo laborales, no eran funcionarios, la gente no le prestaba mucha atención, pero a mí me gustó esa oposición. ¿Cuánto queda para el próximo examen? 1 año y medio. Yo creo que puedo irme 2, 3 meses, me preparo esto fuerte y luego vuelvo. Eso hice. Pilla aquí y aquí. Pilla las dos. Pero claro, si este examen de AENA, en vez de estar a 1 año y medio del examen, hubiese estado a medio año del examen, ni de coña salto. No, te la estás jugando. Claro, a 6 meses del examen que yo ya llevo bien preparado, que sé que voy a pillar o que voy a competir, me distraigo 3 meses a otro. No me muevo. Claro, es que pasa muy bien, depende de convocatorias, porque yo, por ejemplo, le comenté a Cristina de la canalizada ¿Sí? convocatorias, que no me acuerdo de apellido, sí. Me decía, yo le pregunté, ¿tú ves interesante presentarse a AUX y AG normal, de plan administrativo? Sí. Claro, yo ahí no tengo tanta duda, porque a mí, por ejemplo, la diferencia que es un supuesto práctico, a mí se me da muy bien. Porque sí es verdad que he hecho muchos supuestos prácticos en las que he ido tanteando. Entonces ella me dijo, ostras, pues sería genial. Si realmente nos hacen el lío de que muchas veces se convocan el mismo día a la misma hora, ¿no? El examen. Pero claro, ahí sí es verdad que compartes mucho tema y la gran diferencia, aunque sí que tiene muchos más temas, es el tema del supuesto práctico. Eso es. Y en ese aspecto soy bueno porque siempre he destacado en el examen práctico. Entonces me gustaría, sí que por ejemplo ahí, pero ahí no hay duda porque ya soy, claro que no voy a estudiar de más. A ver, ahí sí o sí hay que echarla. Ahí sí que hay mucho común, porque al final es para el Estado ambas y no es como Comunidad de Madrid que tendrá sus específicos. O sea, hay algunos temas de administrativo que no te caen en auxiliar y demás, pero obviamente hay que echarla. Exacto. Hay que echarla. O sea, sí, instancias he hecho un montón, porque aparte, como muchas tasas al estar en paro, están exentos de pago. Entonces, por eso te decía, es que aunque sea de conserje, aunque sea de subalterno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero la sí hecha que sí, ya está. La he hecho porque al final no pago nada, ¿no? Pues eso sí que lo haría, ¿eh? O sea, evaluaría muy bien las bases, que eso ya lo sabes, evaluaría el temario y sobre todo ahí lo que manda es el calendario. El calendario y el nivel que tú tengas. Claro, pues es muy previsivo porque no se sabe cuándo va a ser el examen. No lo sabes, pero más o menos puedes empezar a ver previsiones, tal. Si tú ves que la convocatoria de AGE sale en noviembre, ¿cuándo va a ser el examen? Abril, ¿no? Pues ya está. Yo calculo que son 6 meses más o menos, porque siempre se ha convocado nuevamente en verano y el examen en invierno. Entonces, desde el día que se convoca, mi plazo era eso, eran 6 meses. Si la convocatoria es en septiembre, sabes que más o menos el examen puede estar entre diciembre y marzo. Exacto. Si la convocatoria va a ser en noviembre, pues sabes que el examen va a ser de abril a incluso septiembre. Eso es. Tú sabes que lo único que hay previsible, o sea, lo único que sí o sí tiene que ocurrir es que la convocatoria sea antes del 31 de diciembre. Pues ya está. Entonces, más o menos, puedes hacer previsiones. Sí, sí. Y después, una vez hecho el examen, imagínate que pues, va bien, pero sin plaza. ¿Vale? Claro, yo me planteo ahí, realmente me he hecho ya mi maquetado pensando en eso, porque por eso me he subrayado también lo naranja. Entonces, ahí me surgió una duda, digo, ostras, si realmente me pongo en todos los casos que me pueda pasar, ¿no? Y digo, si realmente no saco plaza, pero sí que tengo un buen nivel de decir, no consigo, pero tengo el aprobado, ¿ahora cambio y hago vueltas? Porque mi temario ya está maquetado. ¿Qué voy a maquetar? Lo amarillo. ¿Me vale la pena invertir todo ese tiempo solo para el amarillo cuando me he quedado aprobado?
ahí miraría el, primero, pasar la fase de duelo, ¿vale? Y segundo, ¿dónde he fallado? Porque a lo mejor el fallo no está en la maquetación en amarillo. A lo mejor el fallo está en que no has sabido ejecutar el examen. Y a lo mejor hay que cambiar la manera de estudiar. Hay que cambiar hay que trabajar el protocolo de examen que no lo he hecho bien. No he trabajado bien los nervios y me he puesto nervioso. No hice una buena adaptación de los test en los últimos meses, que iba demasiado rápido y me comí preguntas. Es que todo el mundo cuando falla el examen dice, tengo que estudiar más. No. Hay veces que has hecho muy buen trabajo de estudio, la cagaste el día del examen. Eso puede ocurrir. Entonces, lo que tienes que trabajar de cara a la siguiente convocatoria no es estudiar diferente, no es estudiar más. Es estudiar igual, pero trabajar mucho más el día del examen. Claro, pensaba, sí, por eso me maqueté así, porque pensaba, ostras, si me maqueto solamente lo primordial, a lo mejor lo que te dicen, esto 100% que hay que estudiar. Claro, luego sí que a lo mejor te la juegas un poco más porque habrá muchas preguntas que se habrán escapado del punto medio, sí. Pero por eso me hice el medio, porque me daba cuenta que relacionaba palabras entre sí, porque digo, es que en un futuro, si no me sale bien, no tengo ganas de volver a maquetar. Ahí tienes que hacer el análisis. Realmente maquetar es más aburrido, para mi gusto. La gente dice, maquetar es divertido porque buscas la imagen, tal. A mí no me aburre, pero me cansa, sí. Porque vete a Google, busca la imagen, descárgala, súbela, es mucho tiempo. O sea, yo flipaba, digo, ¿cómo puede ser que lleve 4 horas y me haya visto una clase para maquetar? Porque claro, la vas parando para tú poder maquetar. Estás dejando la maquetación demasiado perfecta, si te pasa eso. Pero es que luego me doy cuenta que he maquetado, llevo maquetando 3 semanas y me he maquetado casi 3 temas del bloque 2 y prácticamente el bloque de la Constitución, que es con 4 temas, son los 4 primeros del bloque 1, o sea que realmente yo pensaba como tú, Alex se va a comer el tiempo. Y luego me di cuenta que es que realmente... Si tú ves que por planificación estás terminando en agosto, o la primera quincena de septiembre... Sí, o sea, eso lo tengo claro, ¿eh? Porque va bastante bien. Como no tengo fatiga... Por timing de oposición va bastante bien. Exacto, si no le invertiría un tiempo de más a acabar en la maquetación 100%. No, está bien. Pero bueno, visto que la Constitución la maqueto más lenta, pero el bloque 2 lo maqueto bastante rápido porque lo domino más. Compensas uno con otro y fuera. Exactamente. Si no te sale, hay que analizar qué ha pasado. Claro, yo me veía maquetación de Constitución. ¿Han caído 17 preguntas de los sistemas? Ya, claro. El error estaba ahí. Por eso me quise descartar también, porque pensaba, ¿para qué? Hay temas que ni siquiera... Bueno, pero eso puede cambiar. Entonces, sí. Si eso ocurre, si hay un suspenso, lo que hay que hacer es analizar qué ha pasado. Y de cara a la siguiente convocatoria, mejoras justo eso, donde has fallado. No has fallado en todo. Habrá 1 o 2 cosas donde has fallado y dices, joder, tendría que haber mejorado esto. Y en esas 2 las cambias. Exacto. Sí, por eso me he imprimido también todos los exámenes oficiales de otras convocatorias, como dais la opción de te lo puedes imprimir y no tienes que buscarlo. Y mi idea es eso, que cuando empiece con el tema test a full, como voy a estarme a lo mejor pues mes y medio, 2 a full con test, o... también los oficiales. El tema también lo puedo ampliar un poco a medida que veo que si no va saliendo la convocatoria, pues en vez de invertir 2 meses de test, hago 3. ¿Por qué? Porque sé que en vez de ser en febrero va a ser en marzo o abril. Entonces, como tengo la ventaja esa, pues solo meto más tiempo de test. Porque realmente de la diferencia del test al examen va a ser simplemente seguir haciendo test. Entonces no va a variar mucho, no tengo que planificarme tanto. No, va a seguir haciendo test, seguir haciendo 4 horas de test, identificando preguntas, ya cada vez quedan menos preguntas por identificar. Exacto, entonces yo me los tengo imprimidos para eso, para cuando pase, por ejemplo, 15 días, 2 semanas, me hago un examen oficial y me apunto la nota. ¿Te vas a hacer solo los de AGE o te vas a hacer de todo? Bueno, principalmente de AGE. Si voy con tiempo, lo que sí que haré serán todos los de AUX, auxiliar. Y si voy bien, que salga la convocatoria, que para mí es un punto favorable, y ya me he hecho pues de los últimos 10, porque tampoco hay tantos, es uno anual normalmente, el temario, pues me cojo los de AGE, que comparten mucho temario, sabiendo y siendo consciente de que va a ser peor nota porque entran temas que ni siquiera habré visto, pero... ¿A ti también algún autonómico? Exacto. Alguno que tú identifiques que tiene bastante tema en común, hazlo también. Sí, sabiendo que sí que hay preguntas de estatuto de autonomía en la Comunidad de Madrid, no lo dominas, no pasa nada, la dejo en blanco y sigo. Exacto. Pero bueno, para que veas cómo son las preguntas oficiales. De todos modos, las preguntas que tú vas a ver en la plataforma, sobre todo las fáciles y medias, son un calco de lo que encontramos en los tribunales. Es decir, la gente que ha hecho las preguntas, los redactores, son todo gente que o ha aprobado o va a aprobar ahora sus oposiciones y tienen muy pillado el tono del tribunal. Entonces, hacen buenas preguntas. Sí, sí. Y luego las difíciles,
no son preguntas muy reales, pero claro, son preguntas ya, son difíciles. Para Entonces, pillar, claro, tú para quieres difíciles, pillarte. pues vamos a jugar, ¿no? Entonces, Exacto. pues hay ya locuras, hay fumadas, hay cosas Sí, sí. mucho más complicadas. Pero bueno, eso ya es para... No es tanto porque me vaya a encontrar este tipo de preguntas siempre que hay alguna, ¿no? Eso no Para es ir tanto a porque me vayan... perfeccionar. Es para, oye, quiero dominar el temario y ya está. Entonces, Exacto. Sí, sí, sí. Eso me he fijado mucho porque cuando empecé, claro, después de ver tantas academias, soy experto en academias. Entonces yo analicé mucho, claro, y yo, por ejemplo, pues sí sabes más de academias que yo, macho. me sé muchas porque he llamado a muchas. Y yo me acuerdo que cuando... Oye, qué honor y qué orgullo que nos hayas elegido. Hombre, Alex. No, y me arrepiento que decían... Haber sobrevivido al Me fin. arrepiento porque, claro, llevo un año sin trabajar. Sí. Tenía 2 años de paro, llevo un año sin trabajar y llevo un año con el run de decir, ¿me apunto? ¿No me apunto? ¿Cojo esta academia o cojo la otra? ¿Hago locales o hago estatales? Sí. Y claro, y ahora pienso y digo, ostras, tío. Parálisis por análisis. Qué rabia. Claro, yo pensaba, si me hubiese apuntado hace un año, me hubiese presentado a la anterior convocatoria, no hubiese pillado seguramente, pero iría mucho más desahogado en ese aspecto, pero no puedo volver atrás. Entonces, claro, yo cuando vi, por ejemplo, a mí el podcast que hizo Mati, Sí. me encantó. Sí. Y claro, el otro día entro y me veo una clase de Mati y digo, ostras, pues eso es totalmente lo que me gusta, porque que una persona que te da la clase, sea funcionario o esté estudiando para ello, te da nivel. Y luego también analicé mucho los vídeos y tal, que decíais, ¿cómo analizar el examen de auxiliar administrativo del Estado? Que analizabas el examen, y yo comparaba las preguntas que había en el examen con las preguntas que hacía Ninja, porque si tú me vas a hacer preguntas que realmente no están redactadas de la misma forma que me voy a encontrar el día del examen, no me va a servir de absolutamente nada. Y mi estrategia, que era mucho más test que no tanto estudio, pero si tienes mucho estudio y poco test... Tiene que ser muy parecido. Exacto, al fin y al cabo, pues bueno, es importante, pero no tanto. Pero cuando tu estrategia es solo mucho test, tiene que ser test muy, muy igual, porque si no el día del examen me voy a perder y no voy a responder nada. Sí. Y eso es lo que me hizo decantarme y estoy súper contento. Yo llevo poco tiempo, pero cada día que voy digo, es que no me arrepiento porque realmente... de hecho me cogí Elite directamente, porque había visto tantos vídeos, había analizado tantas academias que dije, ya, no vale la pena. Y realmente me ayudó mucho, la parte extra que hay de Elite. Para mí, te diría que me ha servido más esa parte que todo el tema de primeros pasos y tal, esa parte, porque es como dado el punto de... Mira, las convocatorias son así. Exactamente. ¿No? Han sido así, este es el enfoque, esto lo hay que priorizar. Exactamente. Y luego el tiempo de respuesta, porque claro, yo cuando me miraba, me decían, a ver, la respuesta, pues cuando vengas a clase. Y si me estoy una semana que no voy a clase porque la veo grabada, ¿quién me va a responder esa pregunta? Porque hay cosas que no se entienden, hay cosas que son un poco de relacionar. Y yo la Constitución española es muy de memorizar, pero hay cosas que tú relacionas, porque hay artículos que son muy obvios, ¿no? Sí. Como la medida de edad, por ejemplo, pero... Y en cambio, yo pregunto, me acuerdo otro día que hice una pregunta de, no me acuerdo quién era, creo que en tema de planificación hacía tiempo al principio, a Sergio creo que es, y me dice, ay, perdona que te he contestado tarde. Digo, hace 18 horas que no me has contestado. O sea, me he despertado, he visto tu respuesta, o sea, tú me has contestado antes de que yo me despierte para estudiar. O sea, Ninja se montó desde el principio de, oye, lo que a mí me hubiese gustado tener como academia. Exacto, y es primordial también. El soporte, por ejemplo, para los alumnos es clave para nosotros. Es muy, muy, muy importante que cuando tú escribes por WhatsApp, pues que se responda lo más rápido posible, que cuando tú pones un comentario se responda rápido. O sea, nosotros el sistema que tenemos interno es que tenemos como unos controles de cuánto tiempo máximo tiene que pasar para que una pregunta se responda o un WhatsApp. Entonces intentamos que sea lo más rápido posible. No se agradece porque eso te para el tiempo realmente. Claro, o sea, cuando tú estás estudiando, si eso ya tienes que estar acorde. Si tú tienes una duda y la has planteado, esa duda no está resuelta. Exacto. Son horas que no la tienes resuelta, que es que yo no sé lo que va aquí. Entonces, claro, cuanto más tardemos nosotros, pues más tiempo está el alumno esperando. Entonces intentamos, obviamente no siempre se consigue, ¿no? Pero intentamos hacerlo lo mejor que podamos para... Joder, pues porque todos hemos estado ahí. No, entonces, y sin maquetas y te quedas ahí estancado y sigues porque no vas a parar y tardan 4 días, tendrás que volver para atrás. ¿Y dónde era donde yo tengo que volver a poner? Y ya te desconcentras de lo que estás haciendo y es súper bien. Aparte, las clases muy amenas porque, claro, yo también las hacía en lo que veía y digo, qué aburrido. Es que una clase convencional me parece estupendo, me gusta. Siempre he sido de presencial más que online, pero por circunstancias he tenido que hacer online. Sí. Pero claro, clases dinámicas, por favor, quiero decir, que te estén explicando la Constitución no es lo más divertido del mundo. Entonces, que te expliquen... Házmelo un poco entretenido, por favor. O te explica una anécdota, te está explicando una técnica de estudio y de repente hay una anécdota de, ay, ¿os acordáis de cuando no sé qué, no sé cuántos? Y dices, ostras, como que ese momento que tú te desconectas es como un pequeño pomodoro realmente, ¿no? Sí. Yo lo decía así, digo, no es un pomodoro de descanso, pero sí de desconectarte por una milésima de segundo del temario, que a veces es del temario, pero te hace desconectar de
pum, 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 tanto machaque de decir, claro, es que son 4 o 5 horas, gente que dedica mucho más viendo una constitución. Es que no es lo más agradable del mundo. Sí, sí. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor que podamos. Exacto. Y muy pensado para el opositor. O sea, nació así desde el día 1, sigue siendo así, hemos cambiado nombre, somos mucho más gente currando aquí, pero vamos, desde el día 1 yo pensé eso, que academia me hubiese... Yo soy una persona muy autónoma, a mí dame todo y yo me apaño. Pero no existía ese formato. Era todo de, Exacto. no, tú hazme caso a mí y tú sígueme y yo te indico. Y yo decía, no, es que yo no quiero hacerte caso a ti, a mí dame las cosas y yo ya tiro, ¿no? Yo ya evoluciono. No existía ese formato de academia en mis oposiciones, entonces pues lo monté yo. Y luego lo que hicimos vimos que había mucha más gente solicitando un formato de academia parecido, ¿no? Pues como decías tú, por ejemplo, dice, en Cataluña no hay ninguna, tenéis que entrar más fuerte en Cataluña porque hay mucha gente pidiéndolo. Entonces, bueno, pues poco a poco le estamos intentando ayudar pues cada vez a más gente. Siempre es prioritario para nosotros, cuando abrimos una oposición nueva, no dejar colgados a los que ya están. Es decir, no por abrir oposiciones nuevas, preparar peor las que ya tenemos. Entonces, por eso no siempre vamos a la velocidad que la gente nos pide. Exacto. Porque, oye, está bien, queremos avanzar, queremos ayudaros, pero también hay gente ya confiando, ¿no? Entonces, No, y al final lo que agradeces mucho, yo por ejemplo, es el hecho de que en las clases tú puedas ver comentarios de otros compañeros. Eso, sí, porque es no es una academia presencial, pero eso te da el toque. Sí. Porque es como si fuera presencial, porque al final, como aprende mucho una persona, es compartiendo. Yo no tengo el placer de compartir con nadie la oposición. Sí que veo opositores con sus tochos en la sala de estudio, pero ni hablo con ellos prácticamente, ni compartimos oposición, ni compartimos academia. Entonces, el hecho de que tú estás haciendo algo y tienes una duda, a lo mejor bajas y ya te la ha respondido otra persona, que no es privado, ¿no? O que es dudas de otros que tú no te habías planteado y dices... Exacto. O yo esto lo haría así, ¿qué te parece? A lo mejor resulta que eso te sirve a ti mejor que lo que ha explicado el propio profe. Justo. Y se agradece porque a veces las preguntas como que son más privadas, ¿no? Pero quedan ahí, tú ya eres consciente de que lo que vas a preguntar se va a quedar para otra persona, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la Constitución, ¿no? El artículo, creo que es el artículo 6 y 7 o el séptimo que en auxiliar no entra. Y claro, pero en el vídeo se explica. Y claro, yo decía, pero es que en mi temario descargable no está. Pues ya no tengo ni que preguntar, porque bajo y ahí, Mari Carmen, ay, no veo este capítulo. No, Mari Carmen, es que esto no te entra. Pues eso te agiliza mucho y te da mucha ventaja frente a otras academias. Y es muy dinámico, la verdad, que yo estoy encantado en cuanto a atención a clases. O sea, es de agradecer encontrar algo así, porque no... Parece mentira que algo relativamente sencillo, ¿no? Que es compartir, crear una comunidad dentro de una academia, que es complicado, no lo hay en ningún sitio. Al menos en Barcelona yo no he sabido encontrar, rebuscando, no he sabido encontrar eso. Sí que he encontrado alguna que tenía alguna pequeña técnica de estudio, pero bueno, sí, me expliqué solamente el subrayado. Ya sé que el subrayado, yo cuando estudiaba era azul y negro, el título no en azul, el explicado en negro. Sí, es jerarquía de colores, es que eso sabe todo el mundo, te lo enseñan en el cole, claro. Pero que te expliquen otros tipos de técnicas que no las ha creado a lo mejor Ninja, que ya son de otros creadores, ¿no? O son súper antiguas, pero no te las explican. Nosotros lo que hemos hecho ha sido mezclarlas y aplicarlas. Y ahora es el momento. Yo le digo a todo el mundo que conozco que a lo mejor dice, ay, yo me estoy planteando, porque yo parezco un poco tonto a veces, porque no tendría que recomendar a nadie ponte a opositar porque es mi competencia, pero bueno, lo hago, ¿no? Y digo, ponte o avanza o métete en algo que te guste, ¿no? Y les digo, pero métete en algo con técnicas, porque si no te vas a acabar quemando mucho más fácilmente, porque si con técnicas te puedes llegar a quemar del tiempo que inviertes, imagínate sin técnicas. Y ahora es el momento de decir, cada vez más la oferta pública cada año es más alta por la tasa de jubilación, es verdad, pero también cada vez más la gente va con técnicas. Contra más tiempo tardes en meterte a opositar si es lo que realmente quieres, cada vez va a ser mucho más nivel. También por eso me he metido ya, porque pensé, como lo vayas dejando porque pues, estás bien o te da pereza y demás, ojo, que dentro de 4 años, como esto siga avanzando, ya va a ser un nivel que tú no vas a destacar en comparación a nadie, porque van a tener prácticamente el mismo nivel que tú, excepto 4 que no sean conocedores de las técnicas de estudio. No, nosotros cada año tenemos más alumnos. Este año tenemos el doble de alumnos que en 2024. Cada vez más gente va con técnicas de estudio. Y nosotros en oposiciones estatales movemos menos la aguja porque no presentamos a tantísima gente. Pero en oposiciones locales donde a lo mejor estamos aprobando al 60-70% de la gente, subimos la nota de borde. Porque preparamos muy bien. Claro, y me di cuenta que entonces, claro, si hay 100 plazas y presentas a 400 personas, solo nosotros como academia presentamos a 400, claro, 400 personas con técnicas de estudio fuertes,
te sube la nota de golpe. Es que en locales no hay niveles, lo que te comentaba, que yo cuando iba a locales digo, es que madre mía, apruebas por méritos, porque por otra cosa, cualquiera que tenga un poco de nivel o que sea un poco espabilado y sepa por su propio medio o por una academia tener alguna técnica, te va a comer. Sí. Porque no hay nivel, o sea, no... Eso acabará nivel. pasando en AG. O sea, conforme más alumnos vayamos presentando y cada vez más y más y más, bueno, pues irá poco a poco ocurriendo. Sí, sí, totalmente. Alex, muchísimas gracias primero por confiar en nosotros, segundo por venirte y tercero por todo lo que has dicho, que gozada. Así te voy a traer cada mes aquí Encantado. a grabar. Muy bien. Me encantaría. Fíjate que esto me ha pasado 2 veces. Recuerdo 2 podcasts, uno en el que estuve, no sé si te acuerdas tú, que hubo una persona que bueno, le estuve dando como recomendaciones y demás, o estábamos discutiendo y demás, y en un momento dado me dijo, no, si es que yo cuando leo algo ya se me queda. Y dije, tío, tú lo que te acabo de decir, olvídate de eso, tira con lo que estás haciendo porque está funcionando. Eso me pasó una vez y me ha pasado ahí contigo y es de, no te compro mucho de los test, pero te noto tan seguro y tan confiado y como con un método tan claro que eso va a funcionar, que avanza. Aparte es que todos los puntos débiles que yo le estaba identificando a esa estrategia, todos los tenías identificados y todos sabías cómo abordarlos. Entonces, confía y a por ello. Sí, a tope. Que, por cierto, he hecho la carta que hice en el evento, la carta esta que yo no estaba en Ninja. No. Pero tengo la carta hecha porque yo no estaba aún apuntado en Ninja, pero me pareció una motivación. O sea, yo lo que busco es motivarme. Sí. O sea, lo he dicho mucho durante el vídeo de motivación. Entonces yo hice una carta sabiendo, o sea, para decir, es que tengo ganas de abrir la carta, ¿sabes? Se lo escuché a Cristina y dije, voy a hacer la carta, aunque sea en mi casa, y la tengo solo guardado yo para el día que pase, porque va a pasar, que es un consejo que doy a todo el mundo, visualízate. O sea, yo ahora estoy viendo, aunque soy consciente que a lo mejor no pillo en la primera convocatoria, pero yo pienso, yo le digo a mi madre, no, mamá, sí, tranquila, cuando llegue el examen, pues ya está, tendré mi plaza. Y me dice, pues que no lo sabes. Le digo, sí, lo sé, lo tengo claro. Si tú no te lo crees, no se lo cree nadie. Y hacerte cosas así, tipo una carta diciendo pues un mensaje para tu yo del futuro. Sí. No solamente en oposiciones, sino en todo, pues te motiva a conseguir tus propios retos, ¿no? Y eso es súper guay. Yo eso cuando estaba opositando estaba muy seguro de que iba a pillar, ¿eh? O sea, no es soberbia, es seguridad. Es que creo que te da motivación. Y yo estaba muy seguro de que iba a pillar. O sea, yo pienso, cuando estoy estudiando, voy de camino a la biblioteca y digo, es que voy a pillar. O sea, lo pienso mucho y me visualizo. De hecho, es que soy tan de esto que cuando me miré los destinos del año pasado, digo, ¿y cuál me cogería? ¿Cuál elegiría, no? Y aparte me fijo en el nivel, porque hay nivel 14, nivel 15, ¿no? Que tal, y digo, pues mira, me cogería esta, me gustaría, ¿no? Y me veo, o sea, y el hecho de verme me ha hecho saber que el verme me motiva mucho. Mucho más que casi nada. O sea, el hecho de decir, me quiero ver aquí y me veo aquí y sé que lo voy a hacer, a mí me ayuda a motivarme en cuanto a no abandonar la oposición, porque hay días que te levantas y dices, qué pereza. Pues Alex, vete a por plaza, vete a por nota, que podrás elegir la plaza que quieras. A ver, plan. Muchas gracias, Florona. A ti. Gracias. Encantado.